Capítulo 51. Algo asomaba desde la oscuridad. Una oscuridad más profunda y pesada, que proyectaba su sombra sobre el agua. Más profundo, más grueso, más pesado, más oscuro. Es eso. Seguramente había sido atraído por las luces y el alboroto de la batalla de Baskerville y Mork. Aquí viene la señora de las 8 patas. Los guerreros de Balak están visiblemente en pánico. Los guerreros de Mork y Baskerville se dan cuenta de la gravedad de la situación, al igual que los guerreros que no son conocidos por su falta de valentía. Vikir, en particular, ya tenía una idea de lo que estaba asomando más allá de la oscuridad. Había visto, oído y experimentado innumerables incidentes en las junglas de las Montañas Negras con el enemigo antes de su regreso. Y Vikir recordó las palabras de un anciano nativo al que había encontrado una vez mientras estaba a la deriva en un tiempo desafortunado. La señora de las 8 patas. Un fragmento de leyenda fantasmagórica. Era una historia de horrores incontables que acechaban en el fondo del agua, en las profundidades de los agujeros de raíces en descomposición. No hagas ruido. Vikir puso la mano sobre los labios de Camus en sus brazos y le susurró al oído. Puede que no veas muy bien, pero tienes oídos y piel sensibles, anciano. Luz y sonido. Es sensible a ellos. Harak. Más allá de los enredados hilos de raíces en las aguas inundadas, un ruido sonó sobrenatural. Sonaba como el incómodo gemido de un anciano o el último suspiro de un hombre ahogándose en un pantano. Rus. Pronto se escuchó el sonido de pelaje áspero y denso siendo barrido por todas partes. Por el sonido, la criatura que ahora se acercaba debía ser de un tamaño inmenso. Incluso el poderoso Morg Adolf estaba desconcertado sobre a qué especie pertenecía esta criatura que se ocultaba en la oscuridad. Debe ser una nueva criatura que no ha sido vista antes. Pero ¿cómo pudo haber un monstruo así sin descubrir? Las preguntas de Adolf eran legítimas. Pero Vikir, quien sabía cuán grandes y vastas eran las aguas del enemigo y de la Montaña Negra, no tenía nada que decir. Simplemente recitó la información de su conocimiento anterior a su regresión, información que había sido refinada y perfeccionada a lo largo de varias ediciones más, incluso en la versión que Adolf conocía. La señora de las 8 patas. Un demonio de nivel de aniquilación. Uno que se convertirá en un monstruo aún más aterrador en la próxima década. Nivel de riesgo S. Lo suficientemente peligrosa como para destruir una nación por sí sola. Si lucháramos contra ella de frente, no tendríamos ninguna oportunidad. Incluso aquí, en su base de Sway, no es de noche. Glu, 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 glu. Algo pegajoso está goteando desde arriba, sobre las hojas, ramas caídas y cabezas humanas. Las gotas de babas cayendo simultáneamente desde varios lugares creaban la ilusión de una llovizna. Estática. Estática perfecta. No había sonido de una cigarra en el agua desde antes. Y ahora esto. Los espadachines veteranos de Baskerville, los magos experimentados de Mork y los feroces guerreros bárbaros de Balak, todos habían sido reducidos a nada más que cigarros. Todos estaban congelados en su lugar, sin poder respirar, rogando que la gran pesadilla en el cielo pasara rápidamente. Justo en ese momento. Un grito desgarrador vino desde el aire. Vikir giró rápidamente la cabeza. Allí, de pie, estaba Camus, con los ojos entrecerrados en horror. No es verdad. Ella hizo una X con las manos como diciendo, no más vergüenza. Vikir suspira aliviado. Es aún de Balak quien está dejando escapar el nuevo grito. Mi cabeza. El veneno de la señora. Aún corría, sacudiéndose el cabello. ¿Fue porque se lo cortó rápidamente con un cuchillo? En el suelo, el cabello de Aún se estaba derritiendo. Pero esquivar el agua que se avecinaba no lo salvó del tsunami que siguió. Esto comenzó a responder a sus gritos. Una oscuridad espesa descendió sobre los guerreros de Balak. Aidien rápidamente agarró a Aún por la nuca y corrió. Tonto. Si no fueras el hijo mayor de un chamán, te daría una paliza. Aún se acobardó, incapaz de pronunciar palabra mientras Aidien gruñía. Pronto, los guerreros de Balak comenzaron a dispersarse, extendiéndose por el agua. ¡Huyamos!
A las palabras de Adolf, los perseguidores de Mork y Baskerville se retiraron. Pero había una ligera diferencia en la forma en que la alianza de Balak, Mork y Baskerville se retiraba. Los guerreros de Balak huían individualmente, ninguno de ellos corriendo en la misma dirección. En cambio, los de Mork y Baskerville huyeron al unísono. Esta ligera diferencia ayudó a determinar el factor ESO. Pasasasak, el sonido de hojas afiladas que se doblaban con facilidad. Una enorme masa de pelaje se abría paso a través de la densa vegetación y espinas, dirigiéndose en esta dirección. A toda velocidad hacia la habitación. ¡Pac! Golpe sordo. Golpe sordo. Ruidos sordos provenían de todas direcciones. Era el sonido de espadachines y magos siendo aplastados por un ataque no identificado. ¿Qué diablos es eso?, exclamó Adolf mientras corría, recogiendo a su camello. Staffordshire también corre hacia adelante, llevando en brazos a los trillizos de Baskerville. Los trillizos, que acababan de ser noqueados por un atacante desconocido, sangraban por las comisuras de la boca, sus ojos bien abiertos y mirando fijamente al leso detrás de ellos. Justo en ese momento. ¿Es eso? Vikir se detuvo. De esta manera, todos vamos a morir. Vikir gira en su sitio. Camus lo ve y exclama. Llueve. Vikir, ¿qué? Gaspó sorprendida. Frente al camello, Vikir no se voltea, sino que agita brevemente la mano. Déjame ganar algo de tiempo. It no es un oponente que pueda ser enfrentado ocultando su poder. Y esta crisis era una oportunidad, un momento dorado para escapar legalmente del radar de Hugo. Vikir intuyó instintivamente que había llegado el momento de poner en práctica un plan que había pensado durante mucho tiempo. La muerte. Y Camus. Una vez que un sabueso en el campo está muerto, toda la vigilancia y control sobre él cesan. En su mente, ya había memorizado las teorías del 10º arte de la espada de Baskerville. Su mana y aura se están recuperando lentamente al nivel de su vida anterior. Todo lo que necesita es tiempo. Un lugar lejos de miradas indiscretas. Este es el lugar perfecto para ocultarse y mejorar, para que cuando llegue el momento adecuado, pueda partir y regresar a su familia. No, Vikir, por favor vuelve. El camello exclama. Vikir le da la espalda al llanto plañidero. En el futuro lejano, cuando no sea rival para Hugo, o al menos cuando pueda ocultar y controlar perfectamente sus habilidades, regresará a su familia y tal vez sea tratado como un héroe. Al menos podría afirmar que se sacrificó por el bien de la fiesta de Mork. Vikir enderezó su postura. Haz lo mejor que puedas, o muere. No tenía intención de darlo todo contra un oponente que probablemente moriría de todos modos. Solo era cuestión de cuánto podía producir. Vikir se colocó frente a eso de manera casi sacrificial. Si seguimos así, todos moriremos, lo detendré por un tiempo, así que todos huyan. Dile a mi familia que fui valiente hasta el final, y otras líneas que Vikir no se molestó en decir. Deben haber llegado sin mí. Sobrino. Adolf se mordió el labio, una expresión sombría en su rostro. Se muerde el labio tan fuertemente que sangra desde la comisura de la boca, pero debe regresar a su familia lo antes posible para salvar a su sobrina envenenada. Staffordshire, también llevando a los trillizos heridos, miró hacia Vikir con ojos temblorosos. Finalmente, Camus extendió las manos hacia Vikir, su rostro cubierto de lágrimas y mocos, su expresión ahora sin palabras, su garganta ronca de agotamiento. Solo para ser bloqueada de avanzar por el fuerte antebrazo de Adolf. Vete. Vikir les da la espalda a todos y desenvaina su espada. Entonces, no dejes que el sacrificio de mi sobrina sea en vano. Adolf exclama, escupiendo sangre. Con eso, los sobrevivientes de Mork y Baskerville comenzaron a huir de eso. Vikir los observa alejarse a todos. Y con eso, pasa. El algo que se acercaba rápidamente rompió la oscuridad e hizo un acercamiento hacia Vikir. Al mismo tiempo, Vikir libera todo el poder que ha estado reteniendo. Mana, alimentado por las aguas del río Estigia. Un aura aún más refinada por su recién adquirido dominio de la espada alta de estilo Baskerville. Además, la rara espada mágica Belzebub perforó su muñeca, revelando dientes largos. Puf.
Un aura negra como la noche, roja como la sangre y oscura como el abismo, comenzó a desencadenarse como un demonio desde la punta de Belzebub. Rápidamente formó 5 dientes gigantes y los cerró sobre eso. ¡Ja! La criatura soltó un grito sorprendido. Un grito apretado de dolor. ¡Cuac! 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 Hubo un destello de luz como un sol gigante cayendo. El aura de Vikir se llenó de poder, forzando el amanecer en las oscuras aguas. Adolf y Staffordshire, que estaban concentrados en correr hacia adelante, no vieron, pero Camus y los trillizos, que eran llevados por ellos y miraban hacia atrás, vieron a través del estallido de luz. Destello. El poder ridículo de Vikir explotando el aura de un graduado intermedio. Capítulo 52. Pío. Un pequeño pájaro pió. Vikir abrió los ojos ante la luz del sol que se filtraba. La luz de la mañana le atravesó el cuerpo con dolor. Al intentar incorporarse, frunció el ceño por el dolor, como si todo su cuerpo estuviera hecho añicos. Con fuerza sobrehumana, logró mantener su torso erguido, pero ponerse de pie por completo era doloroso. ¿Dónde estoy? Vikir recordó la noche anterior, que bien podría haber sido hace varios días. Recordó lanzar toda su fuerza hacia la oscuridad bajo el agua. La magia se apretó con fuerza, el aura ardía ferozmente. Había lanzado su poder de gradiente de nivel intermedio y su espada mágica, Belzebub, contra ella, y el resultado fue devastador. Derrotada. Madame Ochopatas, una gigantesca criatura demoníaca envuelta en oscuridad, era una criatura que superaba las expectativas de Vikir. En el momento crucial, habría sido asesinada si no hubiera retrocedido ante la repentina explosión de luz. Y para una criatura que podía generar tal poder de fuego, el daño de retroceso de Vikir no era insignificante. Los músculos y venas de todo su cuerpo estaban rotos. El esfuerzo sobre los huesos que los sostenían era aún peor. Los huesos de los dedos y antebrazos que sostenían la espada se rompieron en fracturas conminutas, y los afilados puntos de costillas dobladas en espiral perforaron sus intestinos. Los huesos de las piernas que habían sido arrojados sufrieron fracturas conminutas, fracturas transversales y fracturas segmentarias rotas. Como resultado, no había hueso, músculo, sangre, piel ni nada más. Al menos está vivo. Vikir suspiró aliviado. Tenía que agradecer a la protección del río Estigia y al poder del aliento terco de Belzebub por su supervivencia. Las consecuencias de subestimar la destreza de combate de Madame Ochopatas fueron dolorosas, pero se alegró de no estar en el radar de Hugo por ahora. Pronto informarán de su muerte a Baskerville. Había muchos testigos de su muerte, incluidos Adolf el Loco, un camello, un Staffordshire y trillizos, así que no tenía que preocuparse por demostrarlo. Además, no murió por no conocer sus fracciones, sino por salvar al próximo jefe de morgue de demonios y bárbaros. Los Baskerville se beneficiarán enormemente de futuras negociaciones con Morgue. Además, los Baskerville son una familia de caballeros, y este relato contribuirá mucho a su imagen tanto interna como externamente. Una hazaña así seguramente será recompensada por la corte imperial. Incluso en la muerte, no sería tratado como un bastardo patético por traer honor y beneficios al clan. Si en el futuro regresa a su familia y revela que está vivo, será tratado aún mejor. Debo recuperarme rápidamente y recuperar mi fuerza anterior. Vikir utilizó el poder de murciélago para curar las heridas de su cuerpo. Los huesos y heridas sanaban a una velocidad ridícula, aunque no de inmediato. Entonces, Vikir de repente se dio cuenta de las cuerdas alrededor de su cuello. Un lazo colgaba como un collar alrededor del cuello de Vikir. Esta fue otra cosa que salvó la vida de Vikir, además de la protección del río Estigia y el poder de murciélago. Si no hubiera sido por el lazo, que voló desde atrás y tiró de su garganta justo antes de que el ataque de la criatura aplastara todo su cuerpo, Vikir habría muerto. Fue una trampa muy bien cronometrada que casi le rompió el cuello y lo mató, pero él está contento de estar vivo. Vikir agarró el lazo alrededor de su cuello. El extremo de la cuerda del lazo se extendía a través de la tienda y salía por la puerta. Vikir levantó la cabeza y miró hacia dentro de la tienda. Una tienda cónica hecha de pieles de animales. Unos pocos soportes de madera eran los únicos postes, y el suelo estaba lleno de hojas secas. Rasguño. Una botella de vidrio de algún tipo yacía en un círculo junto a él,
y al mirar más de cerca, se dio cuenta de que era una botella de poción con el símbolo de los Baskervilles. El olor a tierra seca, hojas caídas, piel de animal y pociones hirviendo se mezclaba en la tienda. Vikir salió de la tienda a gatas como un perro. Todo su cuerpo ardía con cada paso, pero necesitaba tener una idea de su entorno. Pronto, el paisaje fuera de la tienda se hizo visible. Grandes y pequeñas tiendas hechas de cuero, tambores resonando por todas partes, llamas saltando desde grandes montones de madera. Un gran número de bárbaros se movían entre ellos. Cabello negro o plateado, piel morena y músculos bien tonificados tanto en hombres como en mujeres. Arriba llevaban pieles de ciervo o jaguar, abajo vestían con tela teñida de jugo de bellota. Tatuados y con cicatrices, desmembraban el cadáver de un demonio y desollaban su carne, mientras los niños jugaban con pájaros. El ambiente era alegre y animado, pero crudo, sin pulir y sin procesar. Vikir supo instintivamente que este era el hogar de los Balak, una tribu bárbara. En el corazón del territorio enemigo, enemigos de los Baskervilles desde hace mucho tiempo. Debería estar alerta, pero ahora estaba demasiado débil para hacerlo. Vikir se preguntaba qué hacer a continuación. Los guerreros de Balak pasaron junto a él, sin prestarle atención mientras permanecía solo allí. Las mujeres y los niños se tensaron un poco y parecían cautelosos, pero eso fue todo. En ese momento, ¡rápido! 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 ¡Camina! Un grito nervioso vino de algún lugar. Vikir giró la cabeza para ver a varios guerreros bárbaros arrastrando prisioneros atados con cuerdas. Los prisioneros, alineados y tambaleándose, eran de diversas razas. La mayoría eran hombres de otras tribus, de cabello negro y piel morena. Todos y cada uno de ellos habían sido torturados y maltratados de alguna manera. Vikir reconoció algunas caras conocidas entre ellos. Guerreros cuyos nombres no reconocía, pero que seguramente eran miembros de la casa Baskerville y la casa Mork. Algunos los había conocido en la fortaleza, otros había viajado con ellos a esta jungla. Sus cuerpos enteros colgaban como peces de las cuerdas. Sus miradas se encontraron por breves momentos con Vikir, quien solo llevaba un collar de perro alrededor del cuello. Y luego pasaron uno al lado del otro. Vikir se quedó en silencio, mirándolos. Entonces, los guerreros de Balak apuñalaron a sus cautivos con las puntas de sus lanzas. Suban rápido, a menos que quieran ser destrozados por los lobos. Llevaron a sus cautivos hacia un árbol alto. Era un poste imposiblemente alto, cubierto de espinas que sobresalían como cuchillas. Los bárbaros de Balak obligaron a sus cautivos a trepar este árbol con sus cuerpos desnudos. Los cautivos treparon esta torre de espinas hasta que quedaron cubiertos de sangre. Si alguien se negaba a trepar, los bárbaros prendían fuego a la base del árbol. El árbol estaba aceitado en el tronco, por lo que las llamas continuaban subiendo por el árbol más rápido de lo que la mayoría de los prisioneros podían trepar. Finalmente, los prisioneros morirían desangrados por las estocadas y cortes de los troncos en forma de cuchillas, quemados por las llamas desde abajo o caerían a la muerte en el suelo de abajo. Golpe, golpe, golpe. Bajo el árbol, los lobos aullaban, empujando a los cautivos para que subieran al árbol. A algunos los habían atravesado con lanzas o mordido los lobos por negarse a trepar al árbol de espinas. La horrible pena del árbol de espinas fue ideada por un viejo chamán de Balak. Vikir solo podía presenciar esta ejecución infernal. Entonces, Jojo, se agradecido de no lucir así. Alguien le dice a Vikir. Aún. Era el guerrero bárbaro que le había disparado al camello con la aguja tranquilizadora el otro día. Le estaba lanzando una mirada asesina a Vikir, como si quisiera matarlo en ese momento. Si no fueras la mascota del capitán, te habría cocinado allí mismo. No te quedes ahí parado, ve a buscar a tu amo. Aún pateó fuertemente el trasero de Vikir con su pie. Vikir cayó al suelo y miró a Aún. Aún se sobresaltó ligeramente ante la mirada. ¿Qué tipo de ojos? No había ni un ápice de agitación en esos ojos serenos. Ni las muertes horripilantes de sus cautivos, ni el dolor de su cuerpo maltrecho. Aún sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de que nada de eso había conmovido el alma de Vikir. Poco a poco, Vikir se levantó de su asiento y comenzó a seguir la cuerda alrededor de su cuello. Aún solo pudo seguir detrás,
incapaz de seguir el ritmo de Vikir. El tipo de antes. Dijiste que se llamaba aún, ¿verdad? Probablemente tiene rencor porque le lastimó la espalda al caerse del lomo del lobo el otro día. Vikir no había olvidado el rostro del hombre que acababa de patearle el trasero. Pero no podía hacer nada al respecto en su estado actual. Así que tendría que aguantar por ahora. Incluso ahora, la protección del río Estigia y los poderes regenerativos de murciélago están restaurando lentamente el cuerpo de Vikir a su antigua gloria. Mientras tanto, Vikir ha decidido visitar al dueño del lazo que le salvó la vida. Después de caminar un rato, tirando de la cuerda alrededor de su cuello, Vikir se encuentra en una zona remota lejos del pueblo. Un pequeño manantial alimentaba una piscina con una cascada que caía entre las rocas. Se podían ver algunos cangrejos de río que se arrastraban en el agua clara. Una cuerda conducía a ella. Vikir se detuvo a caminar por un momento. No está seguro de qué hacer cuando ve que la cuerda que ha estado siguiendo lleva al centro de la piscina y se sumerge bajo el agua. Justo en ese momento. ¡Boom! Hay un chapoteo y una figura asoma la cabeza fuera del agua. Gotas de agua salpicando por todas partes, cabello mezcla de plateado y negro, orejas puntiagudas y triangulares. Una chica de piel morena y grandes ojos salió del agua, desnuda. El extremo de la cuerda del lazo estaba atado firmemente alrededor de sus muñecas. Vikir miró directamente al rostro de la chica bárbara. Cejas oscuras en forma de media luna, ojos con una inclinación como de zorro, claros como el charco en el que se encontraba ahora, labios rojos en una nariz inteligente. El color negro como el carbón de su rostro había desaparecido, pero la mirada en sus ojos era inconfundible. Ella era la chica bárbara que había conocido en una subasta ilegal de esclavos durante la limpieza de la ciudad perdedora. En aquel entonces, estaban en posiciones diametralmente opuestas. Vikir sostenía su mirada firme. Un breve silencio siguió. Fue la chica bárbara quien lo rompió primero. Ella tiró del lazo alrededor del cuello de Vikir y sonrió. Baja. Capítulo 53. Aidien, una guerrera de Bayak y la hija de un jefe. Ella le habló a Vikir frente a él. Baja. Estaba tratando de dejar claro el orden jerárquico, pero no parecía ser su intención. ¿Por qué? PFFT Vikir sintió una ráfaga de aire acercándose hacia él. Al mismo tiempo. Pot. Aidien tiró del lazo alrededor del cuello de Vikir. Mientras Vikir se agachaba, una delgada flecha pasó volando por su espalda, golpeando el suelo con un golpe sordo. Aidien gritó. Chicos, no pueden practicar en otro lugar. De repente, un sonido de susurros vino desde detrás de los arbustos, y un grupo de niños pequeños salió corriendo. Cada uno tenía un arco y flechas en la mano. Vikir levantó la cabeza nuevamente y miró a Aidien frente a él. La chica sacudiéndose el agua frente a él. La chica a quien había rescatado de la subasta de esclavos antes. Aidien le dijo a Vikir. Nos encontramos en la esfera, ¿verdad? Habló en Balak, juzgando que sus habilidades en el idioma eran mejores que las de Aidien en el idioma imperial. Te veo de nuevo. Los ojos de Aidien se abrieron de par en par al escuchar el idioma Balak salir de la boca de Vikir. ¿Hablas Balak? Un poco. Ella se acercó para ponerse frente a Vikir, sus ojos brillaban de asombro. Solo llevaba unos pocos trozos de piel de ciervo alrededor de su cuerpo, pero no parecía tener vergüenza. Aidien se acercó para ponerse frente a Vikir. Estábamos agradecidos entonces. Te devolveremos el favor 2 veces y tu venganza 10 veces. Me salvaste una vez, así que te salvaré 2 veces. Nunca pensé que intentarías luchar contra ella, así que me escapé y volví por si acaso. Ciertamente, Vikir habría sido asesinado por Madame Ochopatas, la oscura, si el lazo que Aidien había lanzado no se hubiera enganchado en su cuello a tiempo para jalarlo hacia atrás. Entonces, ¿cuál es la otra vez? Cuando Vikir lo miró como si estuviera exigiendo una explicación, las comisuras de los ojos de Aidien formaron un arco similar al de un zorro. ¿No lo viste en el camino aquí? Señaló más allá de los arbustos hacia la columna de humo acre que se elevaba desde el pueblo. Vikir pensó en los prisioneros que había encontrado en el camino. Quizás ellos compartirían un destino similar.
Quizás fue Aidien frente a él quien lo impidió. Si es así, eso planteó una pregunta más fundamental. ¿Por qué me salvaste? ¿Fue simplemente para devolver un favor? Si es así, no habría razón para lanzar el lazo alrededor de su cuello en primer lugar. Y Aidien no fue la única que quiso poner un lazo alrededor del cuello de Vikir. Cada guerrera de Balak ese día tenía la mira puesta en el cuello de Vikir. Mientras Aidien cortaba la pizza, Vikir le preguntó sin rodeos. ¿Es esto algún tipo de casa de maridos o algo así? Oh, seguro que has escuchado algo al respecto. No solo los Balak, la mayoría de los salvajes de la jungla secuestran a sus cónyuges de fuera de la tribu. La idea es evitar el incesto y traer sangre nueva. Los Balak, por supuesto, son una tribu guerrera, por lo que la fuerza física del secuestrado es un factor importante. Aidien rodeó a Vikir una vez, como un tasador evaluando una pieza de mercancía. Mientras tanto, Vikir había estado pensando mucho. ¿Y si le dijeran a los Baskervilles que están vivos y negociaran un rescate? Eso echaría por tierra sus planes. Su plan de mantenerse fuera del radar de Hugo y acumular fuerza sería arruinado. Para detenerlo, tendría que escapar de este lugar o aniquilarlos a todos. Pero eso era imposible con la condición física actual de Vikir. Pero Vikir se había preocupado por nada. No parecían tener ninguna intención de interferir con él. Aidien miró a Vikir y dijo: «No te equivoques. No soy como las demás mujeres. No necesito un marido. Has sido capturado para ser usado como esclavo». Se preguntó, pero no lo dijo en voz alta, si había sido necesario lanzar el lazo con tanta desesperación. Cuando Vikir permaneció inmóvil, Aidien agitó el collar de perro en su mano. «De todos modos, no podrás pasar por un hombre con ese cuerpo, así que más te vale acostumbrarte a la vida como esclavo». Por naturaleza, las mujeres Balak no ven nada más que reproducción en los hombres que capturan del mundo exterior. Si el hombre no cumple su papel como macho, generalmente lo matan, pero afortunadamente, Aidien no parece tener el sentido de hacerlo. Aidien lanzó la ropa de Vikir a la orilla del agua. Vikir lo atrapa y el collar se tensa. Aidien lideró el camino de regreso al pueblo. «Vivirás frente a mi casa y me servirás». Todo el cuerpo de Vikir gritaba con cada paso, pero mantuvo la boca cerrada de todos modos. La buena noticia es que su cuerpo se está recuperando rápidamente, gracias al poder de murciélago. A Vikir, Aidien le dio su primera orden, de manera breve. «Vamos a poner en orden nuestras formalidades». Caminando adelante, Aidien se detuvo en la entrada del clan y miró hacia atrás a Vikir. Él miró hacia abajo y entrecerró los ojos. «Llámame maestro». https://pindancans.com. Vikir descendió nuevamente al pueblo de los Balak. Vivían libremente en la densa selva. El concepto de propiedad personal parecía remoto. Si no tenías un lugar para dormir, dormías en la tienda de un vecino y a nadie le importaba. Si tenían hambre, comían de las personas que tenían suficiente comida, y estaban felices de compartir. Parecía haber una conciencia compartida de que todo viene y va, así que compartamos mientras lo tengamos. Se reunían en la casa de un amigo con una gran tienda, jugaban alegremente y se dormían. Leña, carne y alcohol se compartían generosamente, y no había egoísmo. Incluso si habían sido secuestrados del exterior, una vez que eran reconocidos como miembros de la tribu, podían ir a cualquier lugar y venir de cualquier lugar. En general, un ambiente animado y acogedor. Pero los esqueletos de los cautivos colgando de los árboles espinosos en el límite de la tribu transmitían un mensaje diferente. Este es el clan de Balak, una tierra que no perdona a los forasteros, pero es infinitamente amigable y libre para los residentes. Pero dentro del clan, hay una zona digna donde ni siquiera se permite a los miembros internos deambular. El destino de Vikir era uno de esos pocos lugares. Una gran tienda en el centro del pueblo. Parecía que podía albergar hasta 2 docenas de personas, pero ni siquiera los niños que jugaban frente a ella podían acercarse. Los guerreros que pasaban siempre inclinaban la cabeza en reverencia hacia la entrada de esta tienda. Los que asaban carne tenían cuidado de que el humo no se dirigiera en esta dirección, y los que preparaban las entrañas de sus presas tenían cuidado de que el olor de la sangre no se alejara. «Esta es la casa del jefe». Vikir lo adivinó por el tamaño de la tienda.
Aidien agarró la correa alrededor del cuello de Vikir y entró con paso firme. ¡Madre! Vikir pudo ver la figura que Aidien buscaba. Dentro de la tienda, había una silla con un gran águila tallada en ella, y una mujer sentada con las piernas cruzadas, reclinada en un ángulo. Una expresión sombría, cicatrices esparcidas por todo su cuerpo. Llevaba una capa y unos pantalones hechos de plumas de águila, y un largo y grande arco descansaba en un cetro detrás de su espalda. Vestía una capa de plumas de águila, con un largo y grande arco en su espalda. Águila, la matriarca actual de los Valak. Vikir se arrodilló en silencio ante ella, atraído por el toque de Aidien. Vikir ya se había dado cuenta de que el verdadero nombre de la jefa era Zorro Nocturno, ya que exudaba una pesada presencia frente a él. La mujer que había marcado con cicatrices el puente de la nariz del santo de la espada celestial, Hugo. Incluso Adolf el Loco había sido derrotado por ella y había pasado algún tiempo a su servicio. Su presencia era la razón por la cual Baskerville y los Morg no podían cruzar la frontera entre el enemigo y la Montaña Negra. Después de todo, había matado a 16 espadachines de clase gradiente, 10 magos de cuarta clase y 6 magos de quinta clase en su corta vida. Todo sin una sola herida. También fue la que dejó marcas de puntas de flecha en las caras de sus enemigos y en el demonio cerbero de la Montaña Negra. ¿Y si fuera antes de la regresión? Si hubiera podido desatar el poder de mi mejor momento, ¿podría haber enfrentado a esta mujer? Tendría un 0% de posibilidades en una pelea cuerpo a cuerpo, un 0% de posibilidades mediante un asesinato y un 20% de posibilidades si escapaba. Ese 20%, por supuesto, es la posibilidad de sobrevivir. La mente de Vikir corría mientras intentaba evaluar a la mujer frente a él. Después de todo, ella se enfrentaba a un Hugo o a un Adolf, un depredador superior al que ella no podría igualar en este momento. Mientras tanto, Águila miraba con desprecio a Vikir frente a ella. Hija, este es el macho imperial por el que has estado babeando. No. ¿Cuándo dije yo tanto? Pero sí, lo es. Es más joven que tú, y reconozco su rostro. Águila miraba a Vikir con los ojos entrecerrados. La mirada era como la de un depredador superior desde una posición elevada, escaneando a su presa inferior debajo. Todo lo que Vikir podía hacer era mantener la cabeza baja y evitar su mirada tanto como fuera posible. Afortunadamente, Águila no veía ninguna señal de Hugo en Vikir. Hugo tenía rasgos fuertes, una mandíbula cuadrada y una apariencia masculina, mientras que Vikir tenía más rasgos de su madre. Aparte de eso, parecía que Águila tenía una buena idea de la condición física de Vikir. Ya veo. ¿Qué haces recogiendo a un hombre perdido? Si lo tratas bien, valdrá la pena. Él es el que saltó sobre 8 patas. HMPH. Sí, pero desbocarse sin saber tu lugar solo te traerá problemas. Dijo Águila. Claro, no importa si el cuerpo está roto o no, siempre y cuando las semillas estén intactas. Ah, madre, no es eso. Él va a ser usado como esclavo. ¿Qué? Pero no era ese el propósito que me has estado diciendo todo este tiempo. Vaya, eso es lo que era originalmente, un esclavo. Necesito uno para ayudarme a cazar. Aidien rápidamente agitó su mano para detener las palabras de Águila. Águila miró a su hija con una expresión desconcertada, luego asintió. Bien, así sea. Es tu libertad usar a tu esclavo para el propósito que elijas. Tan pronto como terminó de hablar, Aidien inclinó la cabeza y tiró de la correa de Vikir. Una vez fuera de la tienda, la expresión de Aidien era mucho más tensa que antes. La mirada confundida en su rostro ante su madre se había ido. De ahora en adelante, te daré una misión. Aidien miró a Vikir, que solo era un poco más bajo que ella, y habló con una voz aguda. Será difícil. Una misión bastante difícil, en efecto. Capítulo 54. Aidien es la líder más joven de Casa de los Valak. Guía a los jóvenes hombres de Valak por la jungla sin miedo. Sin embargo, se ha encontrado con un enemigo que la ha sorprendido. Su nombre es Vikir, un esclavo que fue capturado recientemente en un ataque al territorio imperial. Aidien miraba a Vikir con expresión inexpresiva. Vikir se movía con rapidez a pesar de su incómodo cuerpo, construyendo una tienda para él solo, como si no necesitara la ayuda de nadie.
Una docena de palos de madera, cada uno un poco más de 2 metros de largo, estaban alineados en fila, y una mezcla de tinta negra, polvo de piedra, cal y agua se aplicaba en los lados. La estructura era una mezcla de seco y húmedo, las paredes forradas de hojas y cubiertas con pieles de animales. Las tiendas se armaron rápidamente con puertas y ventanas, y los pisos estaban forrados de serrín y hojas caídas. Los pocos materiales de construcción dados a los esclavos eran suficientes. En menos de media hora, la tienda estaba lista para que Vikir durmiera solo. Orden cumplida. Vikir miró hacia atrás a Aidien, su voz dura y seca. La primera orden que Aidien le había dado a Vikir era que le construyera una casa propia. Aidien miró dentro de la tienda de Vikir incrédula. Había un pequeño agujero en el techo y una solapa que se podía cerrar si llovía. Incluso había una pequeña hoguera en el suelo dentro de la tienda, y un agujero para que el humo escapara hacia afuera a través del suelo de la tienda. Cuando se apagaba el fuego para una comida, el humo pasaría por debajo del suelo y calentaría la parte inferior de la tienda. El humo escaparía, el calor del fuego residual quedaría atrapado, y la ventilación y la luz serían perfectas. Aidien estaba boquiabierta. ¿Cómo construyes tiendas tan bien? En realidad, estaba deseando escuchar a Vikir quejarse en protesta. Aidien rápidamente ocultó los materiales de construcción que Vikir había estado intentando darle para hacer su vida más colorida. Palos de madera sólidos, aceite para hornear ladrillos. Pero Vikir no necesitaba nada de eso. Encontró tierra calcárea, la recogió y la endureció con agua. También construyó un refugio de hojas grandes para protegerse de la lluvia y el viento. Hace tiempo que no hago esto. Los espadachines de la era de la destrucción no solo eran buenos con las espadas. Tenían que ser expertos en todo tipo de habilidades de supervivencia para poder acampar y sobrevivir en las regiones polares, calurosas y frías. Como tal, Vikir también era un maestro de muchas tareas domésticas. Después de construir la tienda, Vikir recortó los montones de cuero cerca de la tienda de Aidien y colgó las telas rotas. También limpió una zanja de drenaje cerca de la tienda y colocó leña para la noche. Chuk 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 chuk. Un esclavo que piensa y actúa por sí mismo antes de que su amo le pida hacer algo, y se encarga de todas esas fastidiosas tareas. Literalmente, un esclavo de clase. A los ladrillos debajo de la tienda de la jefa parecen inestables. La casa de mi madre. Sí. Tal como está, el suelo debajo del poste central de la tienda podría temblar y filtrar agua durante la próxima temporada de lluvias. Si me das la orden, mezclaré la tierra caliza allí abajo con polvo de piedra de la colina de enfrente. Haré ladrillos, los aceitaré, los hornearé y los reforzaré. Sí. Hazlo. Estaba pensando en eso yo también. Aidien se rascó la cabeza. Vikir realmente lo había hecho. Moviendo sus cojeantes piernas, recogió tierra blanca de las colinas detrás de él y voló piedras de la colina de enfrente, rompiéndolas y mezclándolas con la tierra. Luego agregó agua para hacer una masa, la moldeó en un rectángulo, la cocinó sobre el fuego y secó los ladrillos con aceite de hiena. Luego, los ladrillos se usaron para formar la base de la tienda, haciéndola aún más resistente. Incluso Águila, que inicialmente estaba molesta con el trabajo adicional, quedó satisfecha con los resultados. El techo ya no filtrará. Era molesto que, sin importar cuántas hojas o pieles pusiera en el techo, aún filtrara, pero debe haber sido la base. Águila todavía no prestaba mucha atención a Vikir. Simplemente le ordenó que hiciera sus rondas habituales alrededor de las barracas de la jefa, observando, manteniendo y reparando las cosas en mal estado. Aidien estaba descontenta de que su esclavo pasara la mayor parte de su tiempo manteniendo las barracas de la jefa, pero no protestó. Solo se lamentaba detrás de él mientras Vikir cavaba zanjas de drenaje alrededor de las barracas de Águila y colocaba canalones para evitar que las hojas y la suciedad se acumularan en la parte superior. Oye, hombre, ¿estás bien trabajando solo? Diría. Y luego haría algunos movimientos nerviosos. Entonces, ¿vamos a hacerlo solos o en grupo? Lo que generalmente va seguido de algunas palabras ininteligibles. ¿Disfrutas tu trabajo? Has estado trabajando todo el día. Es la temporada de lluvias, ya estás cavando zanjas. En casa no tienes esto, ¿verdad? Cómelo. El dueño te está hablando.
¿Por qué no le respondes? Vikir lo había estado ignorando constantemente como una distracción de su trabajo, pero Aidien seguía rondándolo, desapareciendo por un momento y luego reapareciendo. En este punto, era difícil decir quién era el amo y quién era el esclavo. Pac. 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 Tud. Con lejía y un bate, Vikir terminó su lavandería. Había sido un pathfinder, un herborista, un sanador, un cocinero, un asesino, un limpiador, una lavandera, un cocinero y todo lo que se pueda imaginar, desde el rastreador más joven en el campo hasta un veterano experimentado, y su experiencia le estaba siendo útil aquí. Sé que sigo usando la excusa de la era de destrucción, pero fue igual de intensa. Vikir se tomó un momento para rememorar los viejos tiempos mientras hacía la colada. A su lado, Aidien, que había avanzado para dar una demostración, escondía su falda de cuero rasgada detrás de su espalda mientras miraba. Mientras tanto, Vikir, cuya experiencia de sobrevivir a la era de destrucción lo había convertido en alguien bueno para mantenerse a sí mismo. Pero incluso él, que estaba bastante contento con un día en la vida de un esclavo, mucho más que en la ciudad de Baskerville o la ciudad perdedora, tenía un oponente que podría estar un poco avergonzado. Genial. Su nombre era Aidien, princesa de la tribu bárbara de Balak. Estaba orinando en el canal de drenaje que Vikir había cavado anteriormente. He estado aguantando durante mucho tiempo. Amo. Se supone que debemos verte orinar así. Aidien estaba orinando con las piernas abiertas, justo al lado de donde Vikir estaba trabajando. Vikir estaba atónito y preguntó: ¿Qué estás haciendo? Marcando el territorio. Esta es la casa de mi esclavo, así que también es mía. No basta con simplemente decirlo. No es como si hubiera vergüenza en la excreción abierta. No hay nada de eso en mi tribu. Aidien levantó aún más su falda, como si quisiera mostrarle. Vikir cubrió su rostro con las manos y se dio la vuelta. Recordó haber visto una investigación sobre tribus bárbaras una vez. Las tribus bárbaras de las montañas rojas y negras practican el coito libre entre sus miembros. Tanto hombres como mujeres no tienen reparos en exponer sus órganos sexuales entre ellos, ya que deben saber primero si la otra persona es capaz de reproducirse y no tiene una enfermedad de transmisión sexual antes de entablar una relación. ¿Mencioné eso? Era algo real y una cultura con sus propias razones, así que Vikir trató de no ser prejuicioso. Pero no seas vulgar, al menos en la casa. ¿Por qué? ¿Acaso tu imperio no lanzó excrementos por la ventana hace unos cientos de años, y usaban estas cosas llamadas tacones altos porque las calles estaban cubiertas de suciedad, y se rociaban con perfume? Era lo suficientemente cierto. Vikir no sabía qué más decir, así que se mantuvo callado. Mientras charlaban, las tareas se completaron. Balak era un lugar muy relajado cuando no estaban peleando o cazando, y el siempre diligente Vikir no pudo evitar pensar que la vida como esclavo aquí era mucho más cómoda de lo que habría sido en Baskerville o la ciudad perdedora, donde tenía que combinar entrenamiento y trabajo. Sin embargo, Aidien tenía una mirada extraña en su rostro. Oye, ¿no quieres convertirte oficialmente en miembro de nuestra tribu lo antes posible? ¿De qué estaba hablando? Vikir frunció el ceño, y Aidien se acercó a él y se sentó. Aún estaba abriendo las piernas lo suficiente como para que él pudiera ver a través de su falda, así que Vikir mantuvo la mirada hacia arriba. Aidien dijo: No está mal para un esclavo, ¿verdad? No está mal. Supongo que estás recibiendo una buena educación en el habla, aunque no me atrevo a quejarme desde el punto de vista de un esclavo. No, en realidad no está tan mal. No puede ser malo, después de todo el trabajo duro y sucio. Aidien agitó la mano en el aire, sin querer ni siquiera pensar en limpiar o hacer la colada. Vamos, ven conmigo. Te ayudaré, para que encajes con esta tribu. No hay rechazo cuando ya estás esclavizado. Aidien acarició la correa que aún llevaba Vikir alrededor del cuello. Si te portas bien, también me quitaré esto. La oferta era un poco tentadora, como si este irritante cordón en la esquina de su cuello no lo hubiera molestado lo suficiente. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Vikir, y Aidien respondió con brillo en los ojos. Cazar.
Cazar. Algo grande. Aparentemente, debían ir a cazar y atrapar una presa grande. Los Ajilla, o Balak, son una tribu que acumula alimentos principalmente a través de la caza. Para alimentar a sus casi 300 miembros de manera equitativa, necesitan consumir un jabalí que pese más de 200 kilogramos al día. Eso es si pueden complementarlo con setas, bayas y raíces comestibles. En los últimos años, dice, los guerreros de su tribu han estado comiendo solo setas y bayas durante días porque no han podido encontrar suficiente carne. En momentos como estos, si podemos traer de vuelta un gran trozo de carne, tu libertad no está fuera de discusión. Las palabras de Aidien le dieron a Vikir una mirada extraña. Era un poco irónico escuchar la palabra libertad de una bárbara. Pero no era una mala oferta. Todo lo que tienes que hacer es ayudarme. Al parecer, no tienes mucho problema para moverte o cargar cargas ligeras. Aidien dijo con brillo en los ojos. Era imposible saber si sus intenciones eran realmente derribar la gran presa o si eso era todo lo que quería. De acuerdo. Vamos. Pero Vikir decidió seguir la sugerencia de Aidien por ahora. Como esclavo, no tenía otra opción. Vikir asintió, y Aidien habló de inmediato. Partiremos al amanecer hoy. Entiendo. Pero ¿por qué te reías tanto antes? ¿Qué? ¿Cuándo me reí? Aidien ríe nerviosamente, pero cuando escucha las palabras de Vikir, se pone seria. Algo en su actitud era un poco sospechoso. Capítulo 55. Los Balak son un pueblo muy guerrero por naturaleza. Era evidente que si se eliminaba la guerra y la caza de sus vidas, probablemente no quedaría mucho más. Mientras Vikir seguía a Aidien hacia la entrada del clan, repasó lo que sabía sobre los Balak. Su idioma tiene solo unas 300 palabras, y la mayoría son sustantivos. Los verbos son gestuales y no hay distinción entre ellos y nosotros en cuanto a posesión. Los hombres son Ambo, las mujeres son Akowati, el amor es Auki, la muerte es Utica. Los habitantes de Balak veían a los imperios como groseros, astutos y pretenciosos. Por el contrario, los imperiales veían a los Balak como bárbaros que gritaban y golpeaban ante el más mínimo indicio de ira. Los habitantes de Baskerville parecían estar en algún punto intermedio, pensó Vikir, entre las personas civilizadas del imperio y los bárbaros de la jungla. Me pregunto si se asemejan vagamente a ambos lados de la frontera, sin pertenecer completamente a ninguno. Mientras Vikir reflexionaba esto para sí mismo, los cazadores de Balak se reunieron en un círculo. Cazadores, jóvenes y ancianos, se agruparon en grupos de 3 y 4. Varios montados en el lomo de lobos, con arcos y lanzas colgando. Solo Aidien no tenía compañeros, solo un lobo para montar y su esclavo, Vikir. Reúnanse, cazadores, es hora de la ceremonia. Un anciano de aspecto torcido se adelantó con un cuenco de carbón negro, que untó en las caras de los cazadores guerreros. Un conjunto de tatuajes asomaba desde debajo de sus ropas negras, sugiriendo que podría ser un chamán. Vayan, todos ustedes, con mi bendición, o los derribaré. El viejo chamán sumergió un cuenco en la mezcla y untó las caras de todos los cazadores. Los cazadores de Balak se sentían culpables por matar a su presa. Así que se untaban la cara con alquitrán antes de matar, para no mostrar sus rostros al dios de la muerte. Pero los cazadores más jóvenes, incluido Aidien, parecían no apreciar el ritual. Ahí vas de nuevo, esa molesta perra. Déjalo en paz. El chamán tiene que hacer su marca. Por cierto, ¿no crees que tus predicciones están un poco desactualizadas? Por eso lo único que hacen hoy en día son aretes para las orejas y anillos para las narices. Todos los jóvenes, sin importar el tiempo y el lugar, desprecian las costumbres y supersticiones antiguas. Con una expresión de molestia, Aidien ofreció su rostro y aceptó el maquillaje negro de alquitrán del viejo chamán. El anciano untó la pintura negra en la cara de Aidien unas cuantas veces antes de pasar al siguiente, lo que fue bastante descuidado en comparación con lo que hizo para los otros guerreros, y quedó claro que no le agradaba. A continuación, Aidien colocó el collar de pinchos alrededor de su cuello y se lo entregó a Vikir. Ponte esto para evitar que te muerdan el cuello. Vikir asintió. Uno tras otro, los cazadores comenzaron a abandonar la aldea. Cuchillos enfundados, lanzas en mano, arcos tensados, lobos reunidos,
Los cazadores de la tribu partieron. Vikir, el esclavo, hizo sus propios preparativos. Mientras esté aquí, tendré que mezclarme con ellos. Necesitaba renovar su mentalidad. Finalmente, Vikir sintió la necesidad y bajó sus pantalones para orinar. Iba a empezar por algo tan básico y adaptarse a la cultura. Entonces, cuando la gente de Balak vio a Vikir orinando, comenzaron a asustarse. Las mujeres se taparon los ojos y miraron entre los dedos de sus manos, mientras que los hombres lo miraban con miradas abiertamente competitivas. Vikir estaba desconcertado y preguntó: ¿qué pasa con todas las miradas? ¿No lo hace todo el mundo? Las respuestas vinieron de todas partes. ¿De qué estás hablando? ¿Quién orina en medio de la nada así? ¿Así es como lo hacen en el imperio? Eso es bárbaro. Usamos baños separados. Hombres allá, mujeres aquí. Eres tan ignorante, deberías cubrirte. ¡Qué bárbaro! ¿Qué pasó? Vikir giró la cabeza para mirar a Aidien. Aidien sonrió irónicamente y rápidamente apartó la mirada. Aidien se subió a lomos del lobo. Aguántate fuerte. En su espalda, por supuesto, estaba Vikir. Vikir vaciló por un momento, sin saber dónde agarrarse, luego apretó el pelaje del lobo. Entonces Aidien extendió la mano hacia atrás y colocó el brazo de Vikir alrededor de su cintura. Tienes que agarrarte aquí. Fuerte. Si no, te caerás y te romperás el cuello. Vikir agarró los muslos de Aidien con sus manos. Ciertamente era lo suficientemente ancho como para sujetarse cómodamente. Pero... ¡boom! El lobo dio un salto y Vikir fue enviado rodando por el suelo. Agonizante, Vikir casi gritó. Sus huesos, apenas sostenidos juntos por los poderes regenerativos de murciélago, se torcieron de nuevo. Montar un lobo era muy diferente a montar un caballo. En primer lugar, no había silla ni estribo. Además, los lobos tenían una cintura mucho más estrecha que los caballos y se movían de manera más dinámica. Aidien detuvo al lobo y se bajó al suelo. TSK. TSK. Deberías haberte agarrado a mi cintura así y sujetarte con ambas manos. Se caerá si lo sujetas tan suavemente. Ella sonrió con malicia y golpeó su propia cintura, como si dijera: ¿cómo se supone que voy a desahogarme sin que me sujete? Vikir estaba a punto de levantarse de su asiento. ¡Tud! Una figura se interpuso entre Vikir y Aidien. Aún. Estaba montado en un lobo, mirando hacia abajo a Vikir. El ambiente se volvió frío de inmediato. Aidien cruzó los brazos con desagrado. Los cazadores de Balak compiten en cada momento. Aún es un guerrero que siempre ha estado enamorado de Aidien, y la desafiará en esta casa. Esta vez, dice, traeré una presa más grande a casa. Seré el capitán de la próxima casa conjunta, en honor a mi abuelo. ¿Por qué arriesgarías el honor de tu abuelo en una casa cuando solo sabes hacer brujería? Es tu prerrogativa hacer lo que quieras. Aidien no se enfrentó a Aún. Él simplemente levantó el mentón hacia Vikir al otro lado, instándolo a venir rápidamente. Vikir acababa de ponerse de pie y se dirigía hacia Aidien. ¡Pac! La cabeza de Vikir se balanceó hacia atrás. Aún, montado sobre el lobo, lo había golpeado en la cara con el pie. Vikir todavía estaba herido, así que no tuvo más remedio que recibir el golpe aunque sabía que iba a venir. Gracias a Dios, no fue un ataque de gran fuerza. Al siguiente momento, Aidien estaba furiosa. ¡Maldito! ¿Qué? Aidien dio un paso adelante, pero se quedó congelada en su lugar. Miró de un lado a otro entre Vikir, que había caído al suelo con una mirada extraña en los ojos, y Aún, que había ganado impulso. Aún se sobresaltó por un momento ante la reacción de Aidien, luego suspiró aliviado. Luego miró al caído Vikir y se burló. Estás usando a este debilucho como ayuda para la caza. Recupera el control, capitana. Solo te meterás en problemas. Deberías mirar tu propio trasero antes de decir eso. Ante el comentario sarcástico de Aidien, Aún miró hacia su cintura. No había nada allí, donde debería haber habido un carcaj lleno de flechas. Aún giró rápidamente, furioso. Vikir había conseguido arrebatarlo de Aún antes de desplomarse. Debo la era de la destrucción otra vez. Antes de su regresión,
Vikir realmente no había tenido un trabajo que no hubiera hecho. El arte del hurto viene bien, también. Las armas son como amantes. Las usas cuando te las quitan. El comentario serio de Vikir hizo que Aidien estallara en risas y que Aún se sonrojara. ¡Tú! Insolente esclavo. Aún sacó su arco y golpeó a Vikir en el hombro. ¡Bum! Con un fuerte crujido, Vikir cayó al suelo. Como si eso no fuera suficiente, Aún se bajó del lomo del lobo. ¡Bum! El arco de Aún se balanceó una vez más. ¡Bum! El arco de Aún tuvo que detenerse en el aire. Aidien había sacado una flecha y bloqueado la cuerda del arco de Aún. Eso es suficiente. ¿A quién crees que estás castigando? Las palabras de Aidien fueron frías y duras como la escarcha. Aún tartamudeó una respuesta. Es un esclavo. ¿Cómo se atreve a insultar a un guerrero Balak? Tú mostraste tu patético ser primero. Sin embargo, es un esclavo, y un esclavo nunca puede insultar a un guerrero. Aún protestó, citando las reglas de la tribu. Aidien pensó por un momento, luego asintió. Muy bien, un esclavo es un esclavo, y si hace algo mal, debe ser castigado. Sí, capitana. Eso es lo que estoy diciendo. Pero no tienes derecho a castigarlo, es mi esclavo. El concepto de propiedad privada es raro en Balak, pero cuando se trata de esclavos, las líneas de propiedad son bastante estrictas. Cuando Aún negó con la cabeza, Aidien puso una cuña. Si va a haber un castigo, será mío. Con eso, Aidien se bajó del lomo del lobo y se puso de pie frente a Vikir. Y entonces... ¡Snap! La mano de Aidien golpeó a Vikir en la mejilla. Cuando Vikir cayó al suelo, Aidien continuó golpeándolo. Sus puños se cerraron como serpientes, apuntando a su abdomen, cintura y piernas. Vikir se enroscó en una posición fetal y aguantó los puñetazos de Aidien en silencio. Después de unos minutos de esto, Aidien se retiró, respirando pesadamente. Luego miró fijamente a Aún con una mirada fría. Hemos terminado. Aún contuvo el aliento, como si estuviera avergonzado por la paliza de Aidien, y luego asintió incrédulamente. Aidien miró directamente a los ojos de Aún. Sé que tienes muchas rencillas personales con mi esclavo, por caerse del lomo del lobo, por no poder atrapar a Saxi. Y después de esto, si le haces algo a mi esclavo en privado, te golpearé como ahora. ¿Entiendes? El puño de Aidien goteaba sangre. Sus ojos estaban oscuros y del color de la carne. Aún asintió con la cabeza varias veces confundido, luego desvió su mirada aburrida hacia Vikir en el suelo. Vikir, que no había gritado hasta ese momento, simplemente se retorcía en silencio en su lugar. Con eso, Aún subió al lomo del lobo y desapareció rápidamente. Solo Aidien y Vikir quedaron aquí de nuevo. Suspiró. Aidien se arrastró y se agachó frente a Vikir. Vikir se levantó. Acarició las mejillas enrojecidas de Vikir con una mirada inescrutable y complicada. ¿Estás herido? Su tono había cambiado ligeramente. Tal vez solo era por su estado de ánimo. Capítulo 56. Vikir se quedó sin palabras en el lomo del lobo. Aidien, montando delante de él, miró de arriba a abajo la longitud de su espalda, observándolo de cerca. ¿Te duele? ¿Estás enojado? Aidien giró completamente la cabeza para mirar a Vikir. A lo que Vikir solo respondió bruscamente. Mira hacia adelante. El lobo que Aidien estaba guiando tropezó con una raíz y se sacudió una vez. Aidien rápidamente volvió la cabeza hacia adelante y continuó conduciendo al lobo. Mientras tanto, siguió mirando hacia atrás para ver si Vikir lo estaba molestando. En este punto, era difícil decir quién era el amo y quién el esclavo. Finalmente, cuando las raíces desaparecieron y surgió una amplia llanura, Aidien frenó al lobo. Se volvió hacia Vikir, todavía en el lomo del lobo, y habló. No tenía otra opción. Aún es una criatura terca y despiadada, y esta fue la única manera de evitar su pequeña venganza. ¿Por qué no hablas, Ante la insistencia continua de su amo, Vikir respondió brevemente. Duele. Y así era. El interior de su boca estaba cubierto de costras de sangre, y solo abrir la boca le dolía. Entonces,
El cuerpo de Aidien se estremeció por un momento. Lentamente giró la cabeza para mirar a Vikir. «Duele mucho». Aidien miró el cuello de Vikir. La piel blanca estaba manchada de marcas rojas del collar de perro. Aidien observó la marca por un momento. Luego inclinó la cabeza hacia Vikir y pasó la lengua por la cicatriz de su cuello. Vikir apartó la cabeza con disgusto, y Aidien, en ese momento, al darse cuenta de lo que había hecho, retrocedió enojada. Vikir frunció el ceño. Los bárbaros normalmente se lamen las heridas entre ellos. Los animales de la familia de los perros lo hacen. Los guerreros de Balak son amistosos con los lobos, por lo que este comportamiento podría ser común. Pero Vikir era un hombre civilizado, y se sentía incómodo. Además, lamer la herida con la lengua es peligroso, ya que deja lugar para la infección. Así que Vikir estaba preparado para negarse firmemente si Aidien intentaba lamer la herida en su cuello de nuevo. Sin embargo, Aidien no dijo nada, solo inclinó la cabeza. Por alguna razón, las puntas de sus orejas puntiagudas se colorearon de rojo brillante. Como todos los guerreros de Balak, Aidien era básicamente una persona sencilla. Su ánimo se levantó rápidamente cuando Vikir volvió a su comportamiento habitual, excepto que estaba menos hablador debido a su enfermedad. Ahora en un mejor estado de ánimo, Aidien ofreció a Vikir un regalo para disculparse por su golpe anterior. «¿Hay algo que quieras de mí? Algo que pueda hacer por ti dentro de mi poder? Solo dime una cosa». Vikir no dudó en responder. «Enséñame a disparar un arco». «¿A arco?». Se preguntó si tenía algo más en mente. La respuesta volvió un poco apagada. Aidien se mostró un poco decepcionada por la respuesta inmediata de Vikir. «Sí. Un arco está bien». «Arco». Aidien murmuró por un momento, luego una sonrisa sombría curvó sus labios. «Bien. Como estamos de casa, también te enseñaré a disparar un arco. Probablemente seas mejor con el arco que con la espada de todos modos». Con eso, Aidien se colocó detrás de Vikir y lo abrazó fuertemente contra su pecho. El cuerpo de Aidien se presionó firmemente contra él, el peso de ello presionando la columna de Vikir. Vikir gruñó de dolor. «De verdad tengo que aprender en esta posición. Es mejor aprenderlo todo con tu cuerpo. ¿Tienes algún problema con eso?». A Vikir, cuyo cuerpo estaba roto, le resultaba difícil resistirse. Entonces, Aidien sacó un arco de repuesto y lo puso en la mano de Vikir. La sensación desconocida en su mano le trajo recuerdos por un momento. Vikir era bastante competente con el arco, ya que parte de la educación de los jóvenes sabuesos de Ironblood Baskerville incluía una introducción a la armería. Y los espadachines de la era de la destrucción realmente sabían cómo usar casi cualquier otra arma, no solo espadas. Vikir ya había dominado los conceptos básicos del tiro con arco. Una habilidad menor, en realidad, pero no lo suficiente como para salir y presumir. Antes de su regresión, había sido bastante hábil con el arco, pero no hasta el punto en que pudiera usarlo en combate. En el mejor de los casos, podía abatir presas pequeñas que se podían limpiar y comer inmediatamente. Pero aquí en Balak, donde todas las personas son maestras del arte del tiro con arco, podría alcanzar nuevas alturas. ¿Es el deseo de abatir a las presas grandes? Aidien había estado enseñando a Vikir tiro con arco desde el comienzo del día. Necesitaremos la ayuda de una cría de lobo para esta caza. Aidien estaba ansiosa por esta caza. Los 300 miembros de Balak necesitan al menos 200 kilogramos de carne para sobrevivir el día. Además, el rendimiento reciente de los guerreros en la caza ha sido pobre, y hay muchas personas en la tribu que están muriendo de hambre. Tu vida será más fácil si dejas tu marca aquí. Ante las palabras de Aidien, Vikir asintió. En ese momento, el lobo de Aidien, Bakira, se detuvo de repente. Había avistado a su presa. Aidien se agachó y tomó un puñado de tierra de donde Bakira estaba olfateando. Una mezcla de serrín podrido, hojas caídas, musgo y arena. La tierra estaba ligeramente húmeda y olía fuerte y cruda. Aidien dijo con convicción. Debe ser Osbane. Vikir conocía a la criatura de la que hablaba Aidien. Nivel de peligro. A tamaño. 5 metros encontrado en Cordillera 7, montañas rojas y negras. Un oso muy grande con 2 enormes cuernos. Un oso carnívoro.
el depredador terrestre más fuerte y una máquina perfecta de matar, es considerado el más fuerte y la cumbre del ecosistema de la Cordillera 7 de las Montañas Rojas y Negras. Tiene pocos enemigos naturales, excepto de su propia especie. El oso lleva 2 cuernos de búfalo de agua en su cabeza. Todo su cuerpo está cubierto de músculos gruesos, grasa y pelaje áspero. Una criatura con la que Vikir se había encontrado muchas veces durante su entrenamiento dentro del clan. Sin embargo, los que deambulaban por aquí ahora debían poseer un nivel de fuerza y vitalidad diferentes a los que estaban enjaulados dentro del clan, esperando ser asesinados. Este debe ser su territorio de aquí en adelante. Aidien giró la cabeza para seguir la dirección del olor. Los osos cuerno macho rociaban deliberadamente su orina venenosa para ahuyentar a las presas y advertir a los rivales. El olor habría hecho que cualquier depredador menor huyera, pero no a Aidien, el líder de caza de los jóvenes Balak. Vikir, también, tenía la serena compostura del sabueso desgastado y maltratado que había sido antes de su regresión. Aidien sonrió ante la vista. ¿No tienes miedo? No realmente. Es bueno ver que tienes agallas para ser un chico del imperio. Un oso cuerno macho es una amenaza incluso para los cazadores más experimentados de Balak. Aidien pareció gustar aún más la actitud de Vikir. Pronto, Aidien y Vikir se enfrentaron al viento, rastreando el olor. Aidien persiguió a su presa con instintos animales. A veces podía olerlo mejor que Bakira, el lobo. Vikir también era hábil en el rastreo, pero solo cuando se trataba de humanos en fuga. Buena oportunidad. Vikir miró por encima del hombro el rastreo experto de monstruos de Aidien. Y entonces, no pasó mucho tiempo antes de que avistaran su objetivo en la cima de una colina ondulada bordeada de arbustos altos y matorrales bajos. Veía un gran oso cuerno macho abriéndose paso entre el matorral. 2 cuernos ferozmente curvados, pelaje mucho más grueso y denso de lo que nunca había conocido, carne y músculo que se aferraban en un nudo imposiblemente apretado. El oso cuerno macho, que parecía ser muy anciano, medía unos 8 metros de altura, más grande que cualquier oso cuerno macho que Vikir hubiera visto antes de su regresión. Eso es suficiente para aumentar mi calificación de riesgo. Cuando Vikir murmuró eso, dejó de hablar. Es difícil enfrentarse a una criatura de ese tamaño. Hubiera sido mejor retroceder ahora y pasar a otra presa. Pero Aidien no retrocedió. Vamos tras él, dijo. Se aferró al costado de Vikir. Vikir apretó los dientes contra un ligero dolor. Una criatura de ese tamaño será difícil de vencer. Aparentemente, es excepcionalmente fuerte para un oso cuerno macho. Tonto. ¿Quién dijo que lo atraparíamos? Vikir se mostró confundido ante el comentario de Aidien. Ella respondió con una sonrisa burlona. Si hay una hembra, no hay escasez de machos. Mira. Antes de que pudiera terminar, se escuchó una respuesta desde más allá del espeso matorral. Otro oso cuerno macho se había acercado al oso cuerno macho anterior. Aparentemente, el gigante oso cuerno macho que Vikir y Aidien habían visto primero era una hembra. El nuevo oso cuerno macho era relativamente pequeño. Medía apenas poco más de 4 metros de altura, y debía pesar casi el doble. ¿Podría estar en celo? Mientras la hembra oso cuerno macho movía su masivo cuerpo, el macho oso cuerno macho se acercó sigilosamente y olió su pelaje. Luego comenzó a acariciar su pecho y espalda. Ok, esa es la presa real. Aidien sonrió y presionó el pecho y la espalda de Vikir contra el arbusto. Vikir observó el acicalamiento de los osos cuerno macho y hembra, y sintió la fuerza del agarre de Aidien en sus brazos. Pasasak. Escondida en los arbustos, el cuerpo de Aidien se presionó más contra Vikir. Su aliento, húmedo y cálido, rozaba su lóbulo de la oreja. La piel de cada centímetro de su cuerpo, tonificada y suave, se presionaba contra la espalda de Vikir. Los latidos de su corazón contra su espalda lo pusieron tenso como un atleta. Naturalmente, Vikir solo podía pensar una cosa. Eso es mucho peso. Capítulo 57. Aún escupió una vez en el suelo y cruzó los brazos con una expresión de confianza. Frente a él había un gran jabalí muerto. A simple vista, parecía que pesaba más de 300 kilogramos. Los guerreros de Balak se reunieron alrededor de Aún y elogiaron su hazaña al unísono. ¡Guau!
Un pedazo de carne de este tamaño alimentaría a toda la tribu. Yo solo atrapé 3 liebres. El jabalí de Aún debe ser el mejor de la caza. Los guerreros hablaron, cada uno mostrando su presa. El jabalí de Aún era el más grande de todos hasta el momento. Una caza de este tamaño, con casi todos los miembros de la tribu participando, era en sí misma un juego y una competición. Dentro de la aldea, aparte del jefe, la mayor autoridad recaía en el cazador que trajera la captura más grande y feroz. Aún encogió los hombros. Incluso el capitán Aidien no podría matar algo más grande que eso. Entonces, serás el líder de caza a partir de ahora. HMPH. Según las reglas, debería decirlo. Aún esbozó una sonrisa sombría y se ruborizó. Pero el hombre del que se suponía que debía estar presumiendo aún no había regresado al pueblo. Solo Aidien, el líder de caza de los jóvenes Balak, no había regresado. Aún movió la mano como si no hubiera nada más que ver. Incluso un capitán solo puede cazar tanto por sí mismo. No creo que pueda atrapar algo más grande que esto. Pero el capitán no fue solo, ¿verdad? Llevó a un esclavo consigo. ¿Cómo se llama? Tonto. Eso no ayudará cuando ni siquiera puede caminar por sí mismo. Aún regañó a su otro amigo. Su rostro se ensombreció al recordar la humillación que había sufrido antes de la caza. Aún golpeó su puño en el pecho, como si quisiera enfatizar su punto. Te veré más tarde. No atraparás ni una sola liebre. Ese bastardo esclavo te agarrará por los tobillos. Los jóvenes guerreros de Balak se quedaron con la boca abierta, asintiendo ante las palabras de Aún. Tuviera razón o no, no importaba. En cualquier caso, el hombre que había traído la gran presa tenía la última palabra. Mientras tanto, disparo. Una gran cascada cae en un desfiladero. Debajo de ella hay unas afiladas rocas y, más abajo, una extensión amplia de arena blanca. El agua en el valle es cristalina. Si no fuera por la espuma y el sonido del agua, ni siquiera se sabría que hay agua allí. ¡Bam! Varios gordos carpas nadan hacia arriba por las cascadas. Incapaces de superar las aguas turbulentas, se precipitan hacia abajo, empalándose en las afiladas rocas. Aidien y Vikir se esconden entre los arbustos junto a la cascada y observan la escena. «Viene», Aidien dijo en voz baja. Efectivamente, la gran osbear que habían avistado se acercó a la boca de la cascada. Cornamenta gruesa con innumerables cicatrices, un pelaje espeso y músculos bien desarrollados. Esta no es una osbear común. Es el producto de una línea de sangre superior, que ha sobrevivido a través de incontables generaciones. Ni siquiera se molesta en cazar, simplemente saca peces de las afiladas rocas y los devora de un solo mordisco. No bebe agua, solo come peces. Las aguas del río son saladas, y gran parte de lo que se acumula en los bancos de arena blanca es sal, lo que no satisface el gusto de la osbear por la frescura. Este es el lugar donde el río se encuentra con el mar, por eso tenemos un río salado. Vikir asintió a las palabras de Aidien. Ahora que lo pensaba, las langostas que habían estado arrastrándose río abajo eran inusualmente grandes. Eran langostas, no cangrejos de río. Mientras tanto, incluso en este momento, las carpas querían subir por la cascada y llegar al océano. Dicen que si una carpa logra llegar de regreso aquí, puede evolucionar en una bestia grande. Eso es lo que mi abuela dijo. Aidien explicó de nuevo. Vikir simplemente asintió, sin mostrar mucho interés ni hacer preguntas. Independientemente de si la leyenda que ella contó era cierta o no, las carpas, algunas tan grandes como su antebrazo, todavía estaban intentando subir por las cascadas, y la mayoría de ellas no lograban hacerlo y caían al fondo. Algunas afortunadas, aunque no lograran subir las cascadas, podían caer en la superficie del agua o en tierra cerca del agua y volver al río, pero la mayoría de las desafortunadas se empalaban en las afiladas rocas y se debatían hasta morir. Y la osbear era lo suficientemente inteligente como para seleccionar solo esas carpas y comérselas. Era como si no necesitara mover su cuerpo para cazar. Quizás sea porque este lugar es tan famoso por la caza. Además de la osbear, varias otras osbear comenzaron a acercarse. Observan a la primera hembra y luego se instalan en la desembocadura del arroyo para alimentarse de las carpas. No había rocas río abajo, por lo que no había carpas atrapadas en las rocas,
por lo que tuvieron que usar sus cuerpos para cazar. La gigante hembra Osbear gira la cabeza y mira con una expresión patética a sus pobres competidores. Era una mezcla de desprecio y superioridad. Aidien miró fijamente a la Osbear con una expresión decidida. Gruñó suavemente para ahuyentar a otros depredadores que pudieran acercarse, pero era excepcionalmente tolerante con los miembros más pequeños y jóvenes de su especie. Varios Osbear del tamaño de cachorros se acercan valientemente y muerden la cabeza de las carpas antes de huir. La hembra Osbear mira a las pequeñas, a las que no reconoce, y las ignora. Era la primera vez que Vikir veía a una cría de Osbear y estaba algo intrigado. Aidien se dio cuenta rápidamente del objeto de atención de Vikir y habló. «¿Es la primera vez que ves una cría de Osbear?» «Sí. Son mucho más pequeñas de lo que pensaba. Las crías recién nacidas son aún más pequeñas. Son solo ratones. Hibernan, así que no hay forma de alimentarlos y son demasiado grandes. Ella los lleva durante 12 meses y finalmente da a luz a ese tamaño. La madre debe ser terriblemente protectora de sus crías. Por supuesto, cualquiera dentro de un radio de 100 metros de la cría será atacado. Incluso los cazadores de Balak no se meten con las hembras embarazadas con crías. Los Osbear son criaturas despiadadas que se comerán a sus congéneres si tienen hambre, pero sus instintos maternales son admirables. Entonces, un Osbear se acercó a la hembra. Era un Osbear, y era bastante grande. No era tan grande como ella, pero estaba bien desarrollado para su edad. Sus fosas nasales se dilataron mientras seguía su rastro. Sus orejas se pusieron de pie cuando se acercó, quizás debido a su avanzada edad y su mala visión. Su oído debía ser tan agudo como su vista. Cruac. La hembra Osbear dejó escapar un rugido inesperado. El Osbear grande, que se había acercado lentamente a ella, se asustó y dio algunos pasos hacia atrás, finalmente retrocediendo. No creía que pudiera ganar una batalla total con una hembra Osbear. Vikir dijo, confundido. Ella sigue rechazando aparearse. De hecho, el número de machos que había ahuyentado hasta ahora era más de 5. Algunos de ellos eran realmente grandes y fuertes, pero ninguno parecía atraerla. ¿Qué tan fuerte están buscando?, Vikir murmuró, y Aidien se rió. Estás pensando algo equivocado. Esa hembra no está buscando un macho fuerte, todo lo contrario. Aidien tenía razón. Pronto, un macho Osbear comenzó a acercarse pesadamente a ella. Era un pequeño macho joven que fue el primero en acercarse a la hembra Osbear y fue ahuyentado por ser demasiado pequeño. Ella tenía alrededor de 8 metros de altura y pesaba alrededor de 2 toneladas, mientras que él tenía alrededor de 4 metros de altura y apenas más de 1 tonelada. El macho se acerca sigilosamente a ella y huele su pelaje. Luego, comenzó a frotar su pecho y su cintura. La hembra Osbear no parecía importarle, así que lo dejó olerla. Vikir cruzó los brazos confundido. ¿Qué pasa? ¿Por qué eligió al macho más débil? Porque quiere una pareja a la que pueda dominar completamente. Aidien respondió. En la sociedad de los Osbear, los machos fuertes y mayores son sorprendentemente impopulares. Los machos fuertes y experimentados a menudo intentaban matar a sus parejas cuando se ponían agitados. Y al revés también era cierto. Es por eso que a las Osbear les gustaban las parejas más jóvenes y más pequeñas. De esa manera, no serían atacadas después de que terminara el apareamiento. Por supuesto, tampoco podemos usar a alguien con semillas pobres. Aquellos con buenas semillas, pero aún jóvenes y pequeños, son las parejas más populares. ¿Machos o hembras? Aidien tenía razón. La hembra Osbear parecía gustarle el macho Osbear. Era evidente por la forma en que gentilmente se dio su lugar en la casa de las carpas. Aidien sonrió con malicia al ver la escena. Los guerreros de Balak tienen mucho en común con los Osbear cuando se trata de elegir parejas. En ese sentido, ¿sabes qué tipo de pareja es más popular? Vikir no estaba particularmente interesado, pero Aidien se aferró a su punto. Un individuo con excelentes semillas, pero joven, y si está herido y débil, mucho mejor. Es por eso que cuando los guerreros de Balak salían a buscar maridos y esposas, a menudo dejaban a la otra mitad muerta y colgando en una cuerda. Una vez que has creado un idiota, no pueden huir y no pueden luchar de vuelta,
pero eso no necesariamente significa que vas a tener problemas reproductivos. En resumen, solo saca las semillas. Vikir guardó silencio por un momento, creyendo que el destello en los ojos de Aidien mirándolo debía ser algo de humor. Justo entonces, grrr. Un extraño sonido vino de las cascadas. Aidien y Vikir giraron rápidamente la cabeza. La hembra Osbear estaba haciendo un extraño ruido, diferente a todo lo que habían escuchado antes. El macho Osbear dejó de comer carpas y se lanzó hacia ella, frotando su nariz en la parte posterior de su cuello. Ella mordió la nuca de su cuello, casi arrastrándolo. Con eso, los dos Osbear dejaron la barra de arena salada y comenzaron a abrirse camino entre los arbustos y hacia la jungla. Aidien instó a Vikir a seguir adelante. Deberíamos irnos. La mirada de Aidien, que había estado fija en la hembra Osbear, ahora se desplazaba hacia el macho. Aidien miró de reojo a Vikir con una sonrisa divertida. Ese macho está a punto de perder mucha de su fuerza. Entonces, Aidien toma su arco y flechas, y Vikir asiente en acuerdo. Capítulo 58. Cuando hay hembras, no faltan machos. Vikir ahora entendía por qué Aidien había dicho eso. Vikir y Aidien están acechando enfrente de una cueva en lo profundo de la jungla. La cueva que están observando contiene una gran hembra Osbear y un pequeño macho Osbear. Los dos Osbear han estado apareándose sin parar durante 3 días. La fuerza y el deseo de la hembra eran inmensos. Bloqueaba la entrada del nido con su enorme pico y presionaba al exhausto macho para evitar que escapara. Él también tenía buenas semillas y pudo satisfacer su intensa sed durante un par de días, pero para el tercer día estaba quedando sin fuerzas y a menudo emitía sonidos agonizantes. Las hembras son las más fuertes de su especie, y su apetito es inusualmente voraz. Le esperaba una larga hibernación, así que no lo soltaba ni por un momento para asegurarse de quedar embarazada y hibernar. Cuando él agotaba todas sus fuerzas y se desplomaba, ella se subía encima de él, lo acicalaba por completo y lo ponía nuevamente en pie. Y luego lo hacía de nuevo, una y otra vez. Vikir suspiró suavemente. No sé qué estoy haciendo. Los brazos de Vikir están llenos de carpas, salmones, bayas, setas y otras cosas que acaba de atrapar. Aidien también había recopilado diversos suministros y los colocó frente a la cueva. Estos no eran para que Vikir y Aidien los comieran. Eran para los Osbear que se apareaban en esa cueva. Habían estado ayudando a los Osbear a aparearse durante los últimos 3 días. Cuando una hembra hambrienta salía a buscar comida, Aidien y Vikir le proporcionaban estos pequeños bocados para que pudiera aparearse lo más rápido y frecuentemente posible. La hembra Osbear los examinaba cuidadosamente en busca de veneno, luego los llevaba de vuelta a los machos y se los daba para restaurar su fuerza. Aidien sonrió irónicamente. Esas bayas y setas son un impulso a corto plazo, pero a largo plazo, son terribles para ti. Elevan la temperatura corporal rápidamente y luego la hacen caer rápidamente de nuevo. Vikir conocía los beneficios de esos ingredientes. Tomarlos te hace temporalmente más fuerte, pero agotan y queman tu fuerza vital, lo que no es bueno para tu salud. Y la hembra Osbear parecía saber esto y aún así los tomaba. El macho Osbear también parece reconocer los beneficios de estas setas y bayas, pero no puede hacer mucho para satisfacer sus necesidades en este momento. Solo puede comer. A veces, durante la alimentación, si Vikir dejaba accidentalmente un rastro de olor, la hembra Osbear saldría de su cueva, alerta y cautelosa. Ella era anciana y tenía mala vista, pero sus oídos parecían compensar eso. Gruñido. Ella destrozaba los gruesos troncos a su alrededor con sus garras y rompía rocas. Un árbol gigante que debía tener cientos de años se partió por la mitad, y las rocas que sostenían la pequeña colina se hicieron añicos. Después de arrasar la zona por un rato, la hembra, satisfecha de que no había más signos de intrusos cerca de ella, regresó a la cueva y se subió encima del exhausto macho. Vikir, escondido detrás de un arbusto, murmuró en voz baja. No sé si es una advertencia para el intruso o para el macho. Una demostración de fuerza así asustaría al intruso, pero también haría imposible que un macho cobarde escapara. Ahora Vikir entendía por qué Aidien había elegido primero a una hembra grande y poderosa para perseguir. Cuanto más fuerte y grande sea la hembra, más probable es que pueda mantener al macho a distancia. Mientras tanto,
Los cazadores acechantes también necesitan comer. Aidien calculó la dirección del viento y preparó una comida que no llevara el olor a los osbear. Hervía agua clara en una cáscara de coco con langostinos de la cascada. Las únicas otras adiciones eran un puñado de sal y un manojo de algas secas. Aidien ofreció a Vikir un poco de su agua clara. Empujó todos los langostinos, incluso los más grandes, frente a Vikir. Era una escena que hacía difícil distinguir quién era el amo y quién era el esclavo. Come mucho, así te sentirás mejor. Aidien empujó una considerable cantidad de comida frente a la nariz de Vikir. Vikir pensó que se veía un poco como Camus. ¡Pum! El cuerpo de la langosta roja se rompe por la mitad. La dura concha se agrieta, revelando una carnosa carne blanca. Las vísceras amarillas y azules estaban humeantes y calientes. Vikir masticó la cabeza del langostino. Por cierto, se aparean como locos. Durante 3 días, los osbear apenas salieron de sus madrigueras. Las constantes vibraciones del lugar y los gemidos mezclados de los machos y las hembras en su interior deben haber sido agotadores para aquellos que habían estado observando durante 3 días. Los ojos de Aidien se iluminan con picardía al mirar a Vikir. ¿No es eso lo que te mereces? ¿Qué? Pensé que todos los hombres de Balak debían hacer eso, pero no los hombres imperiales. Vikir frunció el ceño. Las palabras de Aidien eran tan poco confiables después de lo que había sucedido. ¿No había confiado él alguna vez en sus palabras y orinado en medio de la nada y sido humillado por su tribu? Pero Aidien sigue bromeando con Vikir. No puedes hacer eso. Bueno, tal vez no puedas porque vienes de la tierra del hombre de arena. ¿Quién es un hombre de arena? Entonces, puedes hacerlo. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo. Aidien estaba volviéndose molesta. Vikir sabía que dejarse llevar por su ritmo sería un dolor de cabeza, así que eligió ignorarla por completo. ¡Qué esclava tan descarada! Justo en ese momento. ¡Crack! Un grito como ningún otro estalló. La juguetona expresión desapareció del rostro de Aidien. Se puso de pie rápidamente, agarró su arco y flechas y comenzó a mirar por encima del arbusto. La jovial chica de 17 años de hace unos momentos ya no estaba en ninguna parte. Solo quedaba la cazadora con puntería certera. Rrrr. Bakira, la loba compañera de Aidien, también mostró los dientes. Vikir, también, dejó caer las pinzas de la langosta y se puso de pie, agachándose junto a Aidien. El alboroto provenía de la cueva que contenía a los 2 osbear. Go, go, go. La hembra, que hasta ese momento había sido gentil con el macho, se atragantó unas cuantas veces y de repente cambió su actitud. Le mostró los dientes y lo amenazó con sus garras escondidas. El macho quedó desconcertado por el repentino cambio de actitud, pero permaneció tumbado en el suelo, confiando aparentemente en su vínculo con ella. Parece que quiere quedarse en su gran y acogedor nido por un poco más de tiempo. Pero ella no iba a permitir que él siguiera retorciéndose y presionándola. ¡Pum! Un ruido sordo. La hembra golpeó su pata delantera con la fuerza de varias toneladas. Los dientes se rompieron y la sangre brotó. Una bofetada en la oreja hizo que el macho se pusiera de pie. Él salió corriendo de la cueva con patas tambaleantes. Aidien llamó triunfante. Parece que la hembra está convencida de que está fértil. Ahora que ha concebido con éxito, ya no necesita exprimir las semillas del macho. Es un mundo de osos carnívoros. Después del apareamiento, el sexo opuesto es simplemente un depredador competidor que ha invadido su territorio. ¡Boom! La hembra rugió una vez más al macho que huía. El macho está confundido y se apresura por su vida. El macho se aleja a toda prisa de la madriguera de la hembra. Para evitar ser comido, tuvo que correr tan rápido como pudo mientras ella no estaba de mal humor. Sus piernas temblaban y sus movimientos eran torpes y resbaladizos. Su pelaje estaba enmarañado y había perdido gran parte de su brillo. Su nariz y ojos estaban secos, y toda la grasa que una vez estuvo llena en su espalda, vientre, costados y muslos se había quemado. Sus mejillas ya estaban visiblemente hinchadas por la bofetada que acababa de recibir. Y ante la vista de tal macho osbear, los ojos de Aidien, la cazadora de Balak, brillaron. «Sígueme, esclavo». Aidien, una osbear.
y Vikir, esclavo de su ama. Este era el comienzo de la verdadera caza. Capítulo 59. Aidien y Vikir rastrearon a los Bear macho con precaución. Era obvio que sus nervios estaban tan agudos como su cuerpo estaba debilitado. Esto se evidenciaba por el agua esparcida en su camino. Debes aprovechar el momento en que tu objetivo esté lo más débil posible. Vikir asintió mientras Aidien aplicaba veneno de rana en la punta de su flecha. ¿Cuándo es el enemigo más frágil? Es cuando están durmiendo, especialmente después de varios apareamientos vigorosos. Aidien miró las heces de los Bear en el suelo y asintió. Según la viscosidad y consistencia, está en muy mal estado. Probablemente duerma profundamente esta noche. Por supuesto, no ha dormido nada en los últimos 3 días y está agotado de energía. Probablemente se retire a un rincón oscuro y profundo donde normalmente no va. Aidien tenía razón. El Osbear era consciente de su condición, y se adentraba cada vez más en las densas aguas del pantano. Selva densa. Árboles caídos colgaban entre los vivos, creando un laberinto de árboles. Las hojas estaban cambiando a tonos rojizos y amarillos, lo que dificultaba discernir la dirección. El seguimiento de los animales se hacía aún más difícil porque sus rastros podían desaparecer en tan solo medio día si llovía. Pero Aidien nunca pierde de vista su objetivo. La forma en que se doblan las ramas, la forma en que se pisa la hierba, la profundidad del suelo, el canto de los saltamontes a su alrededor. Para un cazador experimentado, estas son todas señales. Donde ha pasado un Osbear, no escucharás a un ratón o insecto durante un tiempo. Como si estuviera de acuerdo, el lobo Bakira emitió un aullido bajo. Bakira había estado siguiendo un rastro desde antes, el tenue aroma de bayas con un ligero olor que el olfato humano no podía detectar. Las bayas aromatizadas habían sido metidas en los estómagos de carpas y salmones por Aidien y arrojadas a los Bear como alimento, para que el Osbear lo inhalara y lo llevara consigo a donde fuera. Mientras tanto, Vikir había observado el rastreo habilidoso de Aidien de principio a fin. Algunas partes las conocía, otras no. Lo que sabía, lo revisaba, lo que no sabía, lo aprendía. Entonces, en lo alto de los árboles, Aidien miró hacia abajo al bosque en la parte inferior de la colina y extendió un dedo. Efectivamente, allí estaba, un Osbear macho tambaleándose. Probablemente podría atraparlo si se abalanzara sobre él ahora mismo, pero era cauteloso de todos modos. Bueno, tendremos que posponer la caza por un tiempo. ¿Por qué?, preguntó Vikir, y Aidien gruñó y frunció el ceño. Ese Osbear ha cruzado los límites del pantano. Hay criaturas aterradoras que viven en el pantano, así que no podemos entrar allí. ¿Criaturas aterradoras? Vikir estaba a punto de preguntar qué era. Apareamiento. Las 2 palmas de Aidien volaron y golpearon a Vikir en ambas mejillas. Las mejillas se enrojecieron al instante. Mientras Vikir se quedaba allí aturdido, Aidien sonrió maliciosamente. Esta es la criatura. Aidien extendió una palma frente a Vikir. En el centro de su palma había un mosquito muerto. Bakira, el lobo, gruñó suavemente y golpeó el cadáver del mosquito como advertencia. Aidien advirtió con una expresión seria. Hay 3 tipos de mosquitos en ese pantano. Uno es el mosquito chupador de sangre. Estos no son muy amenazantes. Pero, los mosquitos chupadores de huesos y los mosquitos chupadores de carne, debes tener cuidado. Esto era algo que Vikir también sabía. De todos los mosquitos en las aguas de las montañas rojas y negras, los chupadores de huesos eran los más peligrosos. Enjambres sobre cualquier cosa que se mueva, convirtiendo el cuerpo de una criatura viva en una bolsa de cuero llena de sangre y vísceras en un instante. De hecho, Vikir ya había visto lo que los chupadores de huesos le habían hecho a un colega en otras ocasiones, así que entendía la gravedad de la situación de Aidien. Pero hay algo que no entiende. Pero, ¿por qué no quitas tu mano de mi mejilla? La otra mano de Aidien todavía estaba en la mejilla de Vikir. Aidien se sobresaltó ligeramente ante la pregunta de Vikir, pero luego respondió de manera brusca. Tengo que quitarla. Aidien ahora estaba apretando abiertamente la carne de la mejilla de Vikir. Vikir frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? Soy la ama. ¿Tienes algún problema con que toque lo que es mío?
La boca de Vikir quedó medio abierta incrédulamente. Pero sería inútil rebelarse contra Aidien ahora, no cuando estaba tan enfermo. Eres tan suave. Así que simplemente tendré que soportar este humillante tratamiento infantil por un tiempo. En la noche, Aidien se instaló en el acantilado directamente sobre la madriguera del Osbear. Atacarán al amanecer mañana. El Osbear es nocturno, por lo que luchar contra él ahora sería una desventaja. Lo más sabio sería atacar cuando saliera el sol y él se quedara dormido. Aidien y Vikir construyeron una cabaña simple en un área rocosa sólida. Unas cuantas ramas, un paño de cuero y algunas hojas anchas formaron una tienda lo suficientemente grande para 3 o 4 personas. Sopló dentro y el humo blanco salió. Esto es lo que los indígenas de Balak llaman el Valle Frío, un valle donde incluso en mayo, la nieve aún no se ha derretido. Aquí hace tanto frío que ni siquiera los mosquitos pueden venir. Aidien entró en la tienda y se acostó. Levantó sus pieles y se volvió hacia Vikir, que estaba afuera de la tienda. Entra aquí. Vikir guardó silencio por un momento. Miró alrededor y vio la dureza del entorno. El suelo es frío y el suelo es malo. Los árboles no podían crecer mucho, así que donde habían crecido y muerto, solo arbustos y hierbajos brotaban en su lugar. Con arbustos bajos que se levantaban como una reja, no era un mal lugar para acampar por la noche, siempre y cuando se tuviera cuidado con el frío. Rustle. Vikir entró en la tienda. Aidien había cavado un hoyo poco profundo en el nuevo suelo y había apilado hojas y fuego de espada en él. Crackle. Un pequeño fuego floreció. La luz de la tienda calentaba el espacio confinado. Fiel a su nombre, el valle se volvía muy frío por la noche. Su rostro y brazos estaban calientes frente al fuego, pero su espalda, cabeza, piernas y pies estaban inmediatamente helados. Más allá de las brasas chisporroteantes, Vikir pensaba en muchas cosas. Los amigos y compañeros que dejó atrás en la era de la destrucción, todos esos rostros. Gente que podría ver de nuevo cuando quisiera, gente que nunca volvería a ver. Mientras tanto, en el mar de niebla fuera de la tienda, los árboles muertos, como huesos humanos, se alzaban y hundían. Vikir está absorto en sus pensamientos sobre las brasas moribundas del fuego. ¡Bum! Un sonido rompe su ensimismamiento. Se voltea y encuentra a Aidien enterrada en el pelaje de Bakira, inhalando algo. Era un licor fuerte, tan fuerte que se podía percibir su fuerza solo por el olor. De una bolsa de cuero, Aidien fumaba una ancha tajada de carne seca, untada con grasa blanca, y la comía como un bocadillo nocturno. Parecía pan untado con mantequilla, pero el sabor y el contenido calórico serían muy diferentes. Después de una larga pausa, Aidien miró hacia Vikir. Deberías comer, es bueno para ti. No tengo carne seca. Vikir respondió, y Aidien hizo un gesto con la mano despectivamente. Oh, no te preocupes. Es virtud de un maestro proporcionar para sus esclavos. Incluso te he traído tu parte. Vikir inclinó la cabeza. La bolsa de cuero de Aidien solo contenía una pieza de carne seca. Justo en ese momento. Mandíbula. Aidien sostuvo ambas mejillas de Vikir con sus palmas. Luego empujó su rostro contra el suyo. Vikir ni siquiera tuvo tiempo de protestar. Aidien besó a Vikir en la boca, derramando el licor y la carne seca en su boca. Gulp. Vikir tragó el licor y la carne en un solo trago. Fuá. Solo entonces Aidien apartó su rostro del de Vikir. Le acarició la barbilla con el dorso de la mano y sonrió con malicia. No puedes masticar esta carne seca con tu mandíbula actual. Es muy dura. Seguro que sí. Vikir frunce el ceño. La carne seca que quedaba en su boca era tan dura que tuvo que recurrir a su maná para masticarla. Con la paliza de Aún, Vikir no había podido comer nada más que gachas o bayas de árbol, así que esto era un buen alimento. De repente, los ojos de Aidien se abrieron de par en par. De alguna manera, había terminado sentada encima de Vikir. En el reducido espacio de la tienda, Vikir no podía hacer mucho más que forcejear debajo de ella. El rostro de Aidien estaba enrojecido por la luz del fuego. Ella mira a Vikir con una sonrisa extrañamente ardiente. Ni siquiera puedes rebelarte, ¿verdad? Porque es pesado. No es pesado. Dije que es pesado. No soy pesada.
Dije que soy pesado. Aidien guardó silencio por un momento, pensando detenidamente en algo, y luego dijo: no es que sea pesada, es que eres débil. Con eso, Aidien sonrió con una sonrisa que parecía extrañamente complacida. Vikir lo vio y abandonó la conversación. Tal vez sea el idioma, pero no puede leer sus emociones en este momento. Lo primero que necesito hacer es recuperarme rápidamente. Tenía que hacerlo si no quería ser manipulado. Si pudiera recuperar mi fuerza, podría someter fácilmente a este pequeño y salir de la jungla. Y la mejor manera de hacerlo era dormir. Vikir cerró los ojos. Aidien se acercó lo suficiente como para tocar su rostro con la punta de su nariz. ¿Te pica? Pon tu mano aquí. Es el lugar con más calor. A cambio, pondré mi mano en la tuya. Cuando la mano de Vikir se deslizó entre mi pecho y axila, Aidien se detuvo para apoyar su cuerpo sobre el suyo. La expresión de Aidien cambió rápidamente a desconcierto. ¿Estás dormido? La respuesta regresó, demasiado asustada para hablar. Doron. Vikir se había quedado dormido en ese breve momento. Puede quedarse dormido en menos de un segundo cuando se acuesta, una habilidad que ha sido practicada por artistas marciales a lo largo de la era de la destrucción. Aidien frunció los labios incrédula. Se deslizó fuera del cuerpo de Vikir como si estuviera ofendida y se acostó a su lado. Luego se volteó y cruzó los brazos, sus propias manos atrapadas entre su pecho y axilas. HMPH. ¿Cómo te atreves a ser insolente? Un esclavo aburrido, sin consideración por su amo. Aidien siguió murmurando. Solo Bakira, el lobo con sus orejas en el suelo, miraba a Aidien con una mirada compasiva. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes los ojos abiertos así? Jererere. ¿Qué? ¿Qué? Solo tenía frío. No estaba tratando de hacer nada más. Justo cuando Aidien y Bakira estaban a punto de discutir. ¡Pam! Vikir, que pensaba que estaba dormido, saltó instantáneamente. El impulso fue suficiente para hacer que incluso Aidien y Bakira se sobresaltaran. No dormiste. Antes de que Aidien pudiera abrir la boca, Vikir habló. Viene. Algo hizo clic en sus sentidos que no había estado allí por un momento. De repente, las expresiones de Aidien y Bakira se endurecieron. Repentinamente, un lamento inexplicable rompe la noche. KRRRRR. El osbear macho había atacado de esta manera primero. Capítulo 60. Alas. Vikir se puso de pie rápidamente. Sus huesos le gritaban por las articulaciones no curadas, pero no tenía elección. Si no se movía ahora, sería asesinado. ¡Boom! La tienda que había construido se destrozó como papel. Fueron las poderosas garras del oso buey, Osbear, las que atravesaron la noche. Aidien se rió divertido. Fuiste atraído, ¿verdad, astuto? Un oso buey macho. Aunque era solo la mitad del tamaño de la hembra, seguía siendo un carnívoro muy grande, con más de 4 metros de altura y más de 1 tonelada de peso. Esta bestia experimentada ya sabía que estaba siendo rastreada. Por eso esperó para atacar mientras estaba débil. Aidien rápidamente agarró su arco y flechas y se retiró fuera de la tienda. Bakira, el lobo, se agachó junto a su amo, gruñendo. Aidien estudió al oso buey frente a él. Veo que fuiste elegido por la vieja hembra por una razón. La gigantesca hembra de oso buey frente a él había sido muy exigente con su compañero para este segundo año, y él estaba un poco desconcertado de por qué había elegido a este, que era inusualmente pequeño entre los muchos machos, como su pareja. Si simplemente era porque no quería ser atacada después del apareamiento, había muchos otros machos más pequeños disponibles. Pero ahora lo entendía. Quería su astuta inteligencia para complementar su superioridad física. Grunt. El oso buey se abalanzó sobre ella con sus 2 enormes cuernos y sus patas delanteras. Aidien se subió a la espalda de Bakira y rápidamente colocó una flecha en su cuerda de arco. ¡Ping! 2 flechas volaron, apuntando al rostro del oso buey. El oso buey bajó la cabeza y levantó sus cuernos, evitando que le golpearan en el rostro. Las flechas luego se desviaron en el aire como si estuvieran vivas, alcanzando al oso buey en ambos hombros. De hecho, el tiro con arco de Balak era el mejor del continente, y el de Aidien era el mejor de todos.
Karak. Aidien colocó múltiples flechas en un solo arco. Inusualmente, el arco de Balak tenía múltiples muescas. Las flechas en cada una de estas muescas podían ser colocadas en escalones y disparadas una tras otra, o podían ser disparadas todas a la vez. Puf, puf, puf. Aidien disparó flecha tras flecha, apenas tomándose un respiro. El tiempo que tomó que la primera flecha volara, seguida por la segunda, tercera, cuarta, quinta y así sucesivamente, fue un abrir y cerrar de ojos. Una velocidad verdaderamente monstruosa. Por supuesto, tirar 5 flechas a la vez requería una cantidad ridícula de fuerza en el brazo. La enorme tensión necesaria estaba cubierta por la manada gradiente de bajo nivel de Aidien. Grrr. La lluvia de flechas frenó la embestida del oso buey. Cada una de las flechas de Aidien era tan poderosa que ni siquiera los gruesos músculos y la piel peluda del oso buey podían defenderse contra ellas. Además, las flechas de Aidien no viajaban simplemente en línea recta. Las disparaba hacia arriba, hacia los lados y, a veces, incluso hacia atrás. Las flechas que subían caían en un arco parabólico y golpeaban la parte superior de la cabeza, mientras que las que iban hacia los lados se curvaban y golpeaban los costados. Las flechas que volaban hacia atrás incluso golpeaban árboles y rocas, enviando fragmentos volando. Además, las flechas llevaban un poderoso aura. El oso buey no tenía idea de lo problemático que sería esta aura. ¡Pac! ¡Pac! El oso buey se agachó detrás de un arbusto para evitar la flecha voladora. Los zarzales eran bastante gruesos, y pensó que bloquearían las flechas. Pero, una buena flecha atravesará el acero si quiere, pero no atravesará una hoja si no quiere. Aidien recordó una lección que había escuchado de su madre y jefa, Aquila. A continuación, soltó una flecha, que golpeó el arbusto alto donde se escondía el oso buey. ¡Pof! Sorprendentemente, la flecha, viajando a tanta velocidad, no golpeó el zarzal y rebotó. En su lugar, el aura de la flecha abandonó la punta de la flecha e impregnó el arbusto. Y luego, ¡boom! El oso buey que se escondía detrás del zarzal comenzó a expulsar sangre por su cuello. ¡Crunch! Penetración. La energía intangible de la punta de la flecha atravesó el árbol estéril y se hundió en el cuerpo del oso buey detrás de él. Vikir se quedó sin aliento al ver la escena. En efecto, esa es la arquería de Balak. Una habilidad ridícula en el tiro con arco, capaz de matar incluso a un enemigo protegido. Pero los hábiles cazadores de Balak realmente lo hacen. Vikir había utilizado el maná para romper una mesa y los vasos sobre ella sin destruirlos, pero no sabía si se podía aplicar a flechas en vuelo. Si se puede hacer, permitiría un control de aura más preciso. Vikir levantó la cabeza de nuevo y miró a Aidien. 17 años y un graduado de gradiente. Incluso en Baskerville, donde solo viven genios, nunca había visto a un prodigio tan joven. En términos de talento solo, probablemente podría rivalizar o superar incluso el camuflaje de Mork. Pero, era el oso buey lo que hacía que incluso Aidien estuviera nerviosa. Un macho inmaduro y pequeño, debilitado después de un apareamiento prolongado. Pero aún así, la bestia de rango de peligro era fuerte. Aidien apretó los dientes al darse cuenta de que casi se había quedado sin flechas. Bakira, el lobo que había sido su fiel compañero, también estaba exhausto. Hace frío, el terreno es sencillo y es una noche sin luna, lo que dificulta la visibilidad. Ahora, con todas las ventajas, el oso buey está listo para el golpe final. El patrón de ataque típico del oso buey consiste en un embate con los cuernos seguido de un gran golpe con sus patas delanteras. Pero es el ataque con los dientes que sigue a estos dos movimientos lo que realmente marca la diferencia. El oso buey se lanzó con todas sus fuerzas, abriendo sus anchos brazos para abrazar tanto a Aidien como a Bakira al mismo tiempo. Sus fauces en forma de daga estaban llenas de dientes, listos para arrancarle la cabeza a Aidien. ¿Qué hacemos? ¿Nos estamos quedando sin flechas? ¿Nos retiramos o hacemos una última apuesta? Mientras Aidien contemplaba su siguiente movimiento. Algo sucedió que ni Aidien, Bakira ni siquiera el oso buey vieron venir. Mueve. Vikir. Había aparecido. Vikir, un intruso no deseado en la batalla. Estaba encaramado en la parte superior de una alta rama. Luego, Vikir se impulsó desde la rama y saltó,
cayendo directamente sobre el oso buey. ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? Aidien estaba horrorizada. Lo que Vikir estaba haciendo le parecía nada menos que un suicidio. Pero luego, mientras Vikir saltaba del árbol, agarró un puñado de flechas. Y sorprendentemente, el oso buey no reaccionó mucho al ver caer a Vikir. Eso se debe a que el salto de Vikir fue hacia la izquierda. Poco antes, el macho oso buey había recibido una bofetada en la mejilla mientras deambulaba por el den de la hembra después del apareamiento, y su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. Fue un golpe certero para aprovechar el punto ciego. Y luego, ¡puf! Varias flechas en el puño de Vikir atravesaron el ojo izquierdo del oso buey a la vez. Chidit, el sonido de la grasa hirviendo, el olor a carne quemada era inconfundible. Las puntas de las flechas habían sido cargadas con el maná de Aidien no hace mucho tiempo y se calentaron al máximo. Los fragmentos calientes de hierro rasgaron la carne hinchada y esponjosa del macho oso buey, explotando su tierno globo ocular y enviando a los nervios dentro de él en desbandada. ¡Ah! El grito del oso buey cambió ligeramente. Su rugido, antes una mezcla de odio y desprecio, ahora tenía un tinte de miedo. Vikir arrebató las flechas de su mano y cayó al suelo. Etud. El simple acto de aterrizar en el suelo pareció destrozar todo su cuerpo. El oso buey se cernía frente a él, su enorme cuerpo se alzaba sobre él. Aidien jadeó horrorizada. No. Disparó rápidamente una flecha, pero solo atravesó algunos de los fuertes músculos de la espalda del oso buey. Bakira el lobo se lanzó y mordió sus patas traseras, pero el oso buey no se inmutó. ¡Arg! Cegado por la ira y el miedo, el oso buey abrió su boca en un rugido gutural. Sin cuernos, sin patas delanteras, solo dientes. El verdadero ataque de aliento del oso buey voló hacia Vikir. Y la expresión en el rostro de Vikir mientras lo enfrentaba no podría haber sido más serena. Esto no es un deseo de muerte. Él está calculando si su cuerpo puede manejar la técnica que está a punto de usar. Sal. Vikir ordenó en voz baja, y el fiel sabueso mostró los dientes. Puf. Un aguijón negro perforó la arteria en la muñeca de Vikir. La espada mágica, Belzebub, había sido liberada. Zumbido. Con el sonido de las alas de una mosca, Belzebub reveló su apetito por el enorme trozo de carne frente a él. Y con eso, una de las poderosas fuerzas atrapadas dentro de las 3 esferas de Belzebub explotó a través de la punta de su espada barra diagonal aguijón menos una ranura. Quemar, Cerberus. Ahí, Cerberus. El perro de 3 cabezas que simboliza el infierno mismo. Rugido. Las llamas a base de aceite, que no podían extinguirse con agua, se combinaron con el aura de la hoja de Belzebub y explotaron. Alimentadas por los aceites del infierno, las llamas ardían interminablemente a menos que la voluntad de su amo fuera extinguida. Los dientes del canino ardiente se hundieron en la boca abierta del oso buey. Chirrido. El oso buey detuvo su carga. Sus ojos, cegados por la ira y el miedo, finalmente se abrieron a la realidad de la situación. ¿Qué diablos es eso? Pensé que solo era sangre humana, pero no lo era. Lo que tienes ante ti es un depredador apical gigantesco, la presencia de un demonio de alto rango al que no te atreves a comparar, los colmillos de una criatura que pertenece a los abismos más profundos del inframundo. Donde sea que haya estado acechando, la criatura que acaba de enseñar sus dientes está sobre ti, trayendo un dolor y terror inimaginables. Grúa. Un sonido corto y gutural. El aguijón que brotó de la muñeca de Vikir se disparó y atravesó la boca del oso buey. Primero, atravesó la lengua colgante, luego las encías, después el paladar y finalmente el cerebro en el cráneo. Para empeorar las cosas, la punta del aguijón emitía una llama aterradora. El dolor más terrible del mundo, dolor ardiente. Estaba hirviendo el cerebro en el cráneo del oso buey hasta quedar carbonizado. ¡Ga! El oso buey soltó un grito casi terminal. El ataque de Vikir fue breve pero intenso. El oso buey todavía se aferraba a la vida con su resistencia característica y sus poderes regenerativos, pero eso era todo. No, eso no era todo. En los últimos momentos de su vida, el oso buey inclinó su masivo cuerpo hacia Vikir. Vikir luchó por moverse por el dolor que sentía en todo su cuerpo. Incluso en la muerte, el oso buey tenía la intención de usar su masivo cuerpo para aplastar a Vikir hasta la muerte. Pero, ¡pau!
En ese momento, Aidien se lanzó y agarró a Vikir. Bakira, el lobo, recogió a Aidien y Vikir con su esponjosa espalda y retrocedió. ¿Estás bien? Los ojos de Aidien se abrieron de par en par, escudriñando todo el cuerpo de Vikir. Vikir asintió con dificultad. Al mismo tiempo, Tooth, la cabeza del gigante oso buey se estrelló contra el suelo. Podría haber imaginado tal fin las últimas palabras de un macho que, solo momentos antes, había estado apareándose frenéticamente con una hembra en la acogedora intimidad de su guarida, en la selva, donde el saqueo, la muerte y el amor se mezclaban. El colapso. Aidien abrazó a Vikir. Rápidamente arrancó los pocos trozos de tela que los cubrían y gritó: «Dime. Dime si vas a morir. Necesitamos sacar las semillas de...». Vikir no pudo evitar suspirar por el éxito de la caza. Esta historia continuará.